Vale, yo voy a ir a la trila a presentarlo, luego desde la silla, digo para que no... Vale, perfecto, gracias. Está cortado de momento, ¿no? Una, y no en un auditorio. Quería hablar con Pedro, ¿quieres hablar antes de que ahora esté? Quería hablar con Pedro para decirle que esté atento con las presentaciones de la banda, de Iberdrola y demás. Es Pedro, claro. ¿Quién va a decirle qué? Eso cuando los micrófonos ya se lo recuerdo yo. Sí, pero quiero hablar con Pedro por la ponencia de Iberdrola, porque si no, ahora voy. Pedro, quería comentarte por la... No sé si viste más o menos el guión, porque tu panel es un poco lioso de que se suben, se bajan, se tal. La ponencia de Iberdrola nos ha pasado una diapositiva de 80 diapositivas, con lo cual vamos a tener que cortar en algún momento. Sí, es bastante. No sé cómo lo va a manejar, no sé qué tiempos él está avisado de que tiene, son 15 minutos o 20. Sí, lo pone en el guión, te lo digo un poco de memoria. Claro, yo de todas formas desde abajo intento hacer un gesto, ¿sabes? De decir cualquier cosa. Pero sobre todo eso, entonces vais a tener... ¿Cómo es? Vas, presentas y te vas a tu silla, ¿no? Exacto. Sí, cuando terminen los otros dos ya no vas a la trila, ya te quedas sentado en la mesa. Sí. Y luego ya los despides desde silla y listo. Pero bueno, de todas formas quédate. Y mandas al café, sí. Manda a Pedro al café. Sí. Sí, manda a Pedro al café, así que perfecto, sí. No, ya le avisé que vimos que era una presentación bastante larga de Iberdrola, entonces diremos. Y Pedro también en la pantalla de aquí, ¿no? ¿O no? Vale. Perfecto. Sí, eso ya os reclamo yo, ya os voy informando. Eso ya estoy más o menos atenta, ya voy a microfonaroslo a todos, como soy la primera y ya me libro de todo esto. Sí, seguramente a mitad de este panel ya salís. Como hay micros que sobran, microfonamos con calma, menos Francisco, microfona. Eso es. Ya. Pero bueno, nada, en principio. Vale, pues voy a buscar a los que son revelaciones. Han llegado aún.
claro. Sí. Porque luego yo me siento, mientras ellos intervienen, estamos todos arriba. Del primer panel. una de las muchas. Hola, soy Rebeca. Voy a ser la presentadora. Nada, bueno, como hemos hecho ya opciones, la idea es que subamos, ya estabas atento, ¿no? Nada, la idea es que hola, Rebeca. Sí, nada, Rebeca da sempre. Nada, que xa teño, claro, xa estou preparada. ¿Ya? Está muy separada la mesa, la mía. Está muy separada la mesa del moderador. Yo le he dicho por ponerse por el país, pero es que no, aquí no voy a hacer yo, no voy a estar yo microfonando. Ya os voy recolectando. Sí. Vale, entón a idea é que subimos todos sacamos unha foto e logo a Trin presento con que xa ides entrando na orde. Digo que subimos ahora los cuatro juntos, nos sacamos unha foto de inicio, os sentáis cada uno, bueno, en el orden vais a ver las caras detrás, esta primera, Juventino y José Manuel, y ya luego vais saliendo al ring, Sí. Perfecto. Sí, yo ahora subimos los cuatro. Si queréis ya nos colocamos para la foto en base al sitio. Ahora nos ponen las caras detrás y ya nos sacamos la foto. Ya... Cuando me digan que ok. Sí. Claro. Subimos. ¿Me acompañas? Lore, ¿dónde nos ponemos para la foto? ¿Aquí? ¿Queréis ir pasando para allá? Sí, ya tenéis ahí el orden. Sí, salís a la trip. Sí, ya, ahora ya os digo el orden, ya os presento el orden, de todas formas entre vosotros. A ti ya te doy yo la palabra, así que no hay mayor problema. ¿Pues queréis poner para adelante y así nos hacemos una foto de panel los cuatro?
tanto. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta 7ª edición del Galician Offshore International Hub. Vamos a comenzar ya este congreso, este Go Inter Hub, que un año más sigue consolidándose como un referente en el análisis y debate sobre la eólica marina. En esta ocasión contamos nuevamente con la presencia de más de 30 ponentes, nacionales e internacionales, todos ellos expertos que nos ayudarán a entender mejor el enorme potencial y los retos que enfrenta esta industria clave en la transición energética global. Para abrir esta jornada me acompaña en este acto de apertura Rebeca Cebrón, vicepresidenta de ASIME, Juventino Trigo, alcalde de Fene, y José Manuel Rey, alcalde de Ferrol. A los tres, muchas gracias por estar con nosotros. Sin más, le cedo la palabra a Rebeca Cebrón, vicepresidenta de ASIME. Hola, buenos días a todos. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo la participación de todos los aquí presentes y también la excelente implicación de todos los organizadores, patrocinadores y colaboradores que han hecho posible este congreso un año más. La presencia de los ponentes que vamos a reunir hoy aquí es una buena muestra de que Ferrol y Galicia son ya un hub de eólica marina consolidado a nivel internacional. El Go Inter Hub es un punto de encuentro fundamental para seguir trabajando en el consenso y cooperación entre todos los actores en el marco de la descarbonización de Europa y el impulso de nuestra cadena de valor industrial. Hoy tenemos aquí a líderes de las empresas promotoras, la industria suministradora, los astilleros, los puertos, la Administración central, autonómica y europea y asociaciones de diversos países. Además, si el año pasado celebrábamos la 6ª edición coincidiendo con la aprobación de los POEM, este año el 7º Go Inter Hub se celebra también unas semanas después de la aprobación de la regulación del Gobierno para la implantación de parques eólicos marinos. Por lo tanto, estamos seguros de que este congreso servirá como foro de debate incorporable para hablar de inversiones y potenciales proyectos eólicos marinos en aguas gallegas, a la vez que seguimos reforzando el trabajo que la industria gallega ya está desarrollando para parques en todo el mundo. La aprobación de esta regulación nos ofrece el marco normativo que llevamos esperando mucho tiempo y en el que hemos trabajado todos los presentes aquí intensamente, con un debate temprano y exhaustivo que ha dado sus frutos en esta normativa. La regulación de nuestros espacios marítimos nos va a permitir, por fin, impulsar de forma decidida esta industria en la que especialmente Galicia tiene mucho que decir. Y precisamente por el músculo y la capacidad que existe en nuestra cadena de valor, llamamos al Gobierno a ponderar con mayor peso el componente local en la valoración de las futuras subastas que se saquen a concurso para seguir refinando entre todos este mecanismo y asegurar así un impacto económico y social relevante para Galicia. Y es que nuestra industria no solo tiene una dilatadísima experiencia en toda la cadena de valor de la eólica marina, sino que nuestro territorio también cuenta con un enorme recurso eólico, que ahora regula la demarcación noratlántica y que es la más amplia de todo el territorio español, con más de 2.000 kilómetros cuadrados, el 43% de todas las zonas aprobadas para esta actividad en conjunto de España. Estamos seguros de que este nuevo marco normativo va a posibilitar la planificación ordenada pero decidida de inversiones que en muchos casos ya se han presentado y que ahora por fin podrán materializarse. Desde GOE ASIME trabajamos intensamente con todos los promotores y con la propia industria para mantener siempre el foco en la generación de huella industrial para Galicia y sus empresas. Nuestra industria está sobradamente preparada para responder a este reto de futuro que supone la eólica marina en el camino a la descarbonización y sostenibilidad de nuestra economía. Y las ponencias que escucharemos a continuación durante todo el Congreso son la mejor prueba de ello. Además, cuando hablemos de capacidad, hablamos de la experiencia y el saber hacer de nuestra industria eólica y naval marítima, que a diferencia de otros muchos países y regiones puede dar la solución completa de la cadena de valor de la eólica marina. Es por ello que, además de la instalación de los parques en nuestras aguas, debemos incidir también en convertir a España y a Galicia en concreto en un hub de referencia como polo de innovación europea que proporcione también soluciones de I+D y exporte tecnología pionera.
Quiero resaltar también especialmente la idea de sostenibilidad y transición justa. En los últimos años hemos visto, si cabe más que nunca, la importancia de la independencia energética, con un tablero geopolítico cada vez más complejo que repercute directamente en la inflación. Una de las medidas más importantes que debemos tomar es la apuesta por las energías renovables. Según las previsiones de IRENA, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, la potencia total de eólica marina necesaria a nivel mundial deberá de ser de 228 gigavatios en 2030 y 1.000 gigavatios en 2050. Según la Agencia Internacional de Energía, la eólica marina supondrá la mitad de la generación eólica en Europa en el 2040. La estrategia sobre las energías renovables marinas de la Comisión Europea prevé pasar de los 12 gigavatios de eólica marina y 13 de energías marinas actualmente instalados hasta al menos 60 de eólica marina y 1 gigavatio de energías del mar en el 2030. Pero para el 2050 el objetivo es escalar hasta los 300 gigavatios y 40 gigavatios respectivamente. Y de ellos España podría aportar hasta el 40% si se instalan 3 gigavatios de eólica marina conforme a la hoja de ruta aprobada por el Gobierno. En este sentido, no solo hablamos de apostar por renovables para cuidar de nuestro planeta, es que además este es el camino para más y mejor empleo. Actualmente hay en Galicia 3.000 personas trabajando directamente en offshore wind. Si instalamos entre 1,5 y 3 gigavatios de capacidad en parques eólicos en nuestro territorio conforme a los POEN aprobados, podríamos generar 5.000 empleos nuevos, directos, en los próximos 10 años y un efecto tractor en 200 empresas. Y la ola crece exponencialmente a nivel europeo, donde actualmente tenemos 80.000 puestos de trabajo vinculados a energías renovables marinas que podrían aumentar en 124.000 nuevas vacantes hasta el 2030. Eso sí, para llegar a ello no solo debemos invertir en la implantación de eólica marina en nuestras fronteras, sino también en la capacitación profesional para adecuarla a las necesidades de un sector que está llamado a crecer sin precedentes en los próximos años. Si no formamos a nuestros trabajadores y trabajadoras adecuadamente, esta revolución verde se nos escapará de nuestras propias manos. Por eso es tan importante la labor de iniciativas como el Proyecto Europeo Flores, el Proyecto AOWind o el Proyecto Bahía H2 del PERTE del hidrógeno. Iniciativas en las que ASIME es socio o impulsora y sobre las que hemos tenido ocasión de escuchar ayer durante la primera jornada de este Congreso. Solo con iniciativas sectoriales y ambiciosas como estas, a nivel europeo, conseguiremos preparar a nuestros profesionales y atraer el talento al sector. Es un reto mayúsculo que solo podemos afrontar a nivel europeo. Y precisamente con esta idea de cooperación me gustaría terminar, porque la presencia de las empresas e instituciones que nos acompañan hoy en este Congreso es buena muestra del intenso diálogo y trabajo que mantenemos todos los actores implicados en el sector y que es, sin duda, el camino a seguir. En esta 7ª edición del Go Interhub es el momento de materializar todo este trabajo realizado durante los últimos años en proyectos concretos que tengan calado para nuestro tejido industrial y que nos permita ser riguroso con el enorme reto que tenemos por delante. Y es que Europa solo será verde y descarbonizada si apostamos por industrias de futuro como esta, que serán eje vertebrador de nuestra transición energética y del futuro económico de nuestro país. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Juventino Trigo, alcalde de Fene. Vicepresidenta de ASIME, alcalde de Ferrol, autoridades, relatores, congresistas, amigos e amigas. Bo día a todos e a todas. Agradezolle a organización que, unha vez máis, escollera a nosa comarca para celebrar esta 7ª edición do Galician Offshore International Hub e tamén o seu convite para participar na apertura dun evento que volve situar Ferrolterra como capital da eólica mariña, non? Nestes 2 días, ides ter a oportunidade de analizar o futuro da enerxía eólica mariña, explorar os seus retos e oportunidades
e coñecer diferentes proxectos que están a desenvolver, que se están a desenvolver en distintas partes do mundo. A ninguén se lle oculta que a eólica mariña pode xogar un papel chave na sustentabilidade enerxética, polo que empresas e administracións temos que comprometernos máis que nunca no desenvolvemento dunha industria e tecnoloxía vencellada a esta e a outras enerxías alternativas e contribuir deste xeito a frear o cambio climático. A eólica mariña é un espacio de oportunidade para conseguir eses obxectivos, desde logo, pero tamén para pular polo desenvolvemento industrial da nosa comarca. Tamén contamos con todas as ferramentas precisas para converternos aínda máis en referente mundial deste sector. Como ben se comentou anteriormente, non? Pero nosotros temos que ver que temos unha universidade dinámica, formadora de profesionais e investigadores, temos instalacións axeitadas que nestes últimos anos se están modernizando, aínda que, lóxicamente, eu como alcalde penso que son escasas e, lóxicamente, que debían de ser aínda máis ambiciosas. Temos empresas punteiras e tamén temos man de obra cualificada, aínda que, como ben se comentaba, se necesita apostar máis por esa formación de persoal para este tipo de traballo. Empresas e administracións demos nestes últimos anos pasos importantes, desde logo, en esa dirección. Pero ainda temos moito por diante, moitos e moi importantes retos, desde logo. Ferrolterra ten que ser o polo de I+D das enerxías mariñas renovables e almacenamento. Queremos e debemos ser referentes tecnolóxicos, porque non nos podemos limitar solamente a ser o último eslabón da cadea. É dicir, os montadores destas pezas de mecano ou os exportadores exclusivamente de enerxías. Temos que ser referentes tecnolóxicos, que é importantísimo, dende logo, para a nosa comarca. Mas tamén temos que ser vanguarda a hora de procurar que os proxectos vinculados ás enerxías alternativas sexan, por unha banda, escrupulosamente respetuosos co medio ambiente, a biodiversidade e o patrimonio cultural, e pola outra, que repercutan non só coa creación de emprego, senón tamén no que é o desenvolvemento do territorio no que se asentan. Estes proxectos teñen que convertirse nun motor económico e social para a nosa comarca, para Ferrolterra. A pesca e o marisqueo son sectores capitais na nosa economía, na economía galega, e imprescindibles tamén para camiñar cara á soberanía alimentaria. De aí a importancia e necesidade de conxugar a aposta das novas fontes de enerxía coa debida protección e salvagarda destes intereses. Agardo que esta perspectiva estea tamén presente en este congreso e as xornadas nas que estades a participar sexan, dende logo, proveitosas para todos e para todas vós, non? E, por suposto, como creo que fixen cada vez que estuven aquí para intervir en este congreso, tamén vos digo, vos pido que aproveitedes estes días na medida do posible, porque sabemos, desde logo, a intensidade que teñen estas xornadas para coñecer a nosa comarca, que ten moito que ver e moito que descubrir. Aproveitade, na medida do posible, como digo, estes días para coñecernos. Pola miña parte, nada máis, moitas gracias pola vosa atención. Gracias, Juventino. Tiene ahora la palabra José Manuel Rey, alcalde de Ferrol. Pues vicepresidenta de ASIME, alcalde del Concello Vecino de Fene, moderadora, presidente de las autoridades portuarias de Ferrol y Gijón, vicerrectora del campus de Ferrol de la Universidad de La Coruña, a todos los organizadores, ASIME, Navantia, Winter y Xunta de Galicia, muy buenos días. A todos los participantes, ya tuve ocasión de saludarlos ayer informalmente en el Pazo do Monte, con la reiteración en esta inauguración de las jornadas del potencial incontestable al que todos tenemos que contribuir para que juntos seamos capaces de afrontar los retos actuales y de futuro del sector. Ferrol, esta ciudad, nació vinculada a la mar. Su creación como ciudad se debió a una decisión del Estado,
por sus características naturales y estratégicas. Una ría estrecha, profunda, fácil de defender y con un emplazamiento óptimo dentro de las rutas atlánticas. Para crear en nuestra ría un astillero para construir barcos, un arsenal para albergarlos y un gran puerto comercial. Así, durante 3 siglos, la ciudad, la armada, Navantia y el puerto formaron una única realidad y unieron sus destinos, forjando el ADN de miles de ferrolanos de distintas generaciones. Y de la misma forma que nuestro pasado y nuestro presente estuvieron vinculados a la mar, queremos que también nuestro futuro esté vinculado a la mar. Por eso, hace 10 años, sabíamos que la eólica marina y las energías offshore eran una gran oportunidad para transformar, para diversificar nuestra tradición en torno a la mar y en torno a la construcción naval. Y así es como en Ferrolterra empezamos a construir jackets y monopiles en los astilleros de nuestra ría. Y así empezó un trabajo que hoy continúa y que aspiramos a que dure muchísimo tiempo. Ferrol, por lo tanto, está en el centro de la revolución de la energía eólica marina. Como decía mi compañero y alcalde vecino, el alcalde de Fene, no solamente en la construcción, tenemos que trabajar en la innovación y tenemos que hacerlo además siendo respetuosos con el medio, con otros recursos que también han formado parte de nuestra tradición. Y además consideramos que todo eso es posible, como se está demostrando en otros emplazamientos. Por lo tanto, de acuerdo con el sector, lo que reclamamos son certezas, certezas para que todo este movimiento en torno a la energía, todo este movimiento en torno a la eólica y a la eólica marina no sea un freno por parte de la Administración, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro. Esto es una realidad, este siglo va en esta dirección y, por lo tanto, esas rigideces que a veces presenta la Administración tenemos que ser capaces de irlas superando con diálogo, con encuentro y, sobre todo, sabiendo que el mundo está cambiando y tenemos que cambiar con el mundo. Quiero también decirles que somos optimistas. Somos optimistas en esta ciudad porque tenemos recientemente presentado por parte de la Xunta de Galicia un presupuesto para el año 2025 que reserva 2 millones de euros para instalar aquí la sede del Polo de Innovación de las Energías Marinas y Almacenamiento de Energía, ¿no? Precisamente en este complejo en el que nos encontramos, en el CIS, con una apuesta también muy importante de casi 4 millones de euros para seguir trabajando en esta dirección junto con la universidad, que juega un papel importantísimo, con un campus industrial que recoge también esa tradición de ciudad en torno a la mar y que también esperamos poder muy pronto anunciar inversiones muy importantes, ya digo, para tener todo ese complejo de innovación, todo ese complejo de conocimiento, todo ese complejo de formación, ¿no? Formación universitaria, pero también la formación profesional, donde también tenemos centros verdaderamente referentes para, ya digo, cerrar aquí ese triángulo de necesidades fundamentales para el futuro, ¿no? Por lo tanto, que sepan que cuentan con una ciudad que quiere tejer alianzas, una ciudad que, ya digo, apostó hace 10 años por la construcción, que está apostando en este momento por la innovación y el conocimiento y quiere dar nuevos pasos como quiere darlos el sector. Estoy convencido que si trabajamos juntos lograremos este objetivo y que estas jornadas pueden promover precisamente esa necesidad de certezas que nos encontramos en este momento. Por tanto, muchísimas gracias por haber elegido Ferrol como sede de este 7º Congreso. Muy buenos días.
Gracias, José Manuel, por tus palabras. Gracias a los tres por inaugurar esta 7ª edición del Go Interhub. Ha sido un placer abrir este congreso con vuestra intervención y, sin más, vamos a intentar ceñirnos al tiempo, que tenemos una larga y espero que provechosa jornada por delante y vamos a dar paso al siguiente panel. Gracias a todos y buen congreso. Buenos días a todos. Muchas gracias a SIME por invitar a Banco Santander a formar parte de estas jornadas, porque aquí ya nos sentimos como en casa. Llevamos 7 años colaborando con ASIME, con el Go Interhub, y la verdad es que para nosotros estamos donde tenemos que estar, donde se habla de sostenibilidad, donde se habla de innovación, donde se habla del futuro de Galicia, y por eso estaremos encantados de seguir estando con vosotros en los próximos años, porque como primer financiador de la empresa gallega y primer financiador de la sostenibilidad, creemos que este es nuestro sitio. Así que muchísimas gracias por contar con nosotros. Hoy tenemos el placer de contar un año más con la presencia de Wind Europe, la asociación que es la asociación eólica de referencia en Europa, y nos acompaña Lisette Ramírez. Lisette tiene 5 años de experiencia en Wind Europe, centrada en la cadena de suministro de la energía eólica y anteriormente de la eólica marina. Actualmente, como analista senior, supervisa la política, la tecnología y la dinámica de la cadena de suministro de la energía eólica terrestre y marina en Europa. Lisette tiene un máster en tecnología de la energía sostenible por la TU Delft, especializada en energía eólica y producción de hidrógeno a partir de eólica marina. Y hoy nos va a dar su visión, creo que sobradamente acreditada, sobre esta industria renovable en pleno auge a nivel internacional. Doy paso a su exposición, que creo que la va a hacer en inglés por deferencia a todos los presentes internacionales. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rocío, por la introducción y también muchas gracias a todos por invitar un año más a Wind Europe a estar presente en esta gran conferencia. I will proceed in English so that we are all on the same page, and I hope that is also fine. I'm much more used to speaking in English for work purposes. My name is Lisette. I am now analyst for supply chain at Wind Europe. We are the trade association representing the whole value chain in the wind sector for both onshore and offshore. So today we are going to really get a hint of what's happening with the potential that we have in the supply chain for offshore wind. And we are in a very good location because, as we already understood, it is particularly located in a wonderful resource location for offshore wind, and we should make the most of this with the existing supply chain.
But what is happening actually in the rest of Europe, and how can we leverage on all of these lessons that have been learned through many, many years? Today, Europe has 35 gigawatts of installed capacity across all of the seas. As you can see, this supplies 4% of Europe's electricity demand today. The rest is from onshore. This capacity is mainly located in the North Seas. In fact, almost half it's only from the UK, followed by Germany, and now the Netherlands have become the third. But we are trying to change this, and in fact, Spain and many other countries have ambitious targets that we should all aim to push and reach by the end of this decade. This is also the share, so it's not only about the capacity, but how much is bringing to the grid. Offshore wind is here to stay. In fact, there is a huge expansion already described before that is going to happen with the sector. Today, reminding ourselves, we have onshore and offshore capacity. Most of our needs are being met with onshore wind, but we are at 35 gigawatts of offshore. By 2030, and this is based on targets, countries have pledged to build 150 gigawatts in Europe. This is not only the EU, so clarifying it includes the UK and Norway, who also have targets for this. And even more, because by 2050, according to the Green Deal, if we are to be the first carbon-free continent in the world, we will need 450 gigawatts of offshore wind, again, in all of Europe. This is a big task, and it requires a huge collaboration. And this upscale cannot just happen overnight. Where are we today? In 2024, we have installed so far 1 gigawatt of offshore wind. You can see it was mostly in France and in Germany. Installations were slightly lower than usual because by half year, we usually have installed about 40% of the capacity that we expect by the end of the year. But what I want you to take from this is, on average, Europe, in very good years, have been doing 3 to 4 gigawatts a year. 3 to 4 gigawatts a year. And how does this compare with the amount that we need to be installing on a yearly basis in order to achieve the targets? What does it mean for the supply chain? Is there an opportunity? How can we achieve this challenge? Well, I bring some good news. 2024 is going to be, and in fact already is, the greatest year for offshore wind auctions, globally, and particularly in Europe. This slide only presents the results of the auctions by the end of half year, so 31st of June. However, today we have already awarded 19 gigawatts of offshore wind capacity in Europe. So, in addition to the fact that we have these projects, we had the UK, the results of the CFD that were very positive compared to last year. And things are changing. We've seen also some first things happening this year. For example, Norway. Norway ran its first offshore auction. And they did it pretty fast. And we look forward to see this project online by 2030. This is bottom fixed. But it's not only bottom fixed. In fact, of those 19 gigawatts I mentioned earlier, almost 1 gigawatt, so it's 2 projects, are floating. And these were the first commercial scale auctions for floating. These correspond to France, for the south of Brittany site, 250 megawatts,
And also in the UK, we have the Green Bolt project that has just secured the contract for difference, which is so important in order to continue the construction, as we will see. So yeah, I really want to focus on the importance of this volume because this is giving investors and the supply chain the right sign in order to move on with investments. So, as you can imagine, all that volume means if we project the installations, we see that everyone wants to build by end of the decade. And the question is, if you remember from previous slide, how do we go from 3 to 4 if we see in the next years from 4 to 6 on average, but most importantly to 15 in the last 2 years, in 2029 and 2030. It's no easy task, but things are getting into the right direction. We are confident that we can build the installations of the next 5 years, but the end of the decade still needs more certainty, more investments, more supply chain. In terms of cumulative capacity, so we are today at 35 gigawatts, we see that this outlook I showed before could deliver 90 gigawatts by 2030 in Europe. Now, if we remove the UK, it will be approximately just close to the EU target on the offshore renewable energy strategy of 60 gigawatts in the EU. Falling short a bit. So there is no time for inaction in this. And the question that everyone asks, of course, is, but where is it going to be located? What type of foundations is it going to use? Well, it's clear, and this is a map where you can see the water depth. So this is not about wind resource, this is about water depth. We know for sure everything that is, is everything that is blue or dark blue is very deep. Here we are. And everything that is yellow and red, orange, is bottom fixed because it's very shallow. It's not a coincidence that currently the North Sea is our most used sea basin, and pretty much for offshore wind, it has become the powerhouse of Europe. But we need both, because we know that all of the Atlantic Mediterranean won't be able to have offshore wind without floating. Are we there yet? Out of those 90 gigawatts, how much could be floating wind? Well, if we quickly compare to targets, those 150 that I mentioned before, there were very high ambitions for doing offshore wind. Not only Spain, but also Greece, Italy, everyone wanted to do, Portugal, everyone wanted to do a lot of floating wind. But are we there? That's the picture. Today, Europe is still leading in floating wind technology and capacity. We have over 200 megawatts in operation, and the rest is in Asia. Nevertheless, we are leading with something representing less than 1% of all of our fleet in operation in the sea. That's set to change. And although it's hard to achieve the original targets set by all the countries that need to do floating because of the water depth constraint, we still see it's feasible to do up to 2 gigawatts by 2030. So from those 90, 2 could still be floating. Only if
auctions are completed in 2025, and we'll see why. And the big question, of course, what are we going to use? Is it going to be this or that technology? Currently, there are over 100 specific designs or so competing to be the solution for floating. Is that really needed? Well, these are some main different types of foundations for floating. And one thing you can clearly see looking at the bottom is that it will depend a lot on the site. We'll make use of spars, for example, if we are going in very deep waters. And we're going to go for semi-submersibles or other technologies when we are in more shallow, deep waters. But the key here is, where should we invest the money now? And it's clear that it's in the industrialization. And for that, we need to consolidate all of these designs, and that will only happen when enough volume has been awarded and is already in the procurement phase. So the key question here then, before we go into the key question, Europe is keen to keep its European supply chain and its competitiveness because wind is made in Europe. In fact, President von der Leyen said this: the future of our clean tech industry has to be made in Europe. That's no easy, considering all of the global interactions, global supply chains, and very, very competitive sector. How do we achieve this recipe then? There are different things that have to come into play. We ask governments to raise the bar for the turbine suppliers. We want to make sure we are keeping our European technology. We aim to have much faster and as much as possible digital permitting, because permitting still takes so long in some places. We have to, of course, ensure a level playing field, and this is both for developers but also for the supply chain. Without a doubt, and this is a no regrets, both the public and private money should go into funding the supply chain. You might have seen that the European Investment Bank have issued 5 billion in counter guarantees to support the sector in the past. And finally, indexation of auctions for offshore wind is particularly important because of the time it takes from an auction being awarded to a project being constructed. And there is a lot of negotiation and years in between. So, how do we get it right? And why is it so important to give the right signs for the supply chain to react swiftly? We cannot now blame on not delivering volumes because of the supply chain. They just need to get the right signs. So, due to the nature of offshore wind farms, the very large size of the projects, and the more complex logistics at sea, the nature of doing an offshore wind farm in terms of time is longer and perhaps not comparable to an onshore project. It takes on average 10 years to make a wind farm, just from the moment of we have decided to make a wind farm to actually having it running in operation at sea. So, if we want to build a wind farm in 2030, which everyone is setting on their targets, and we are here, when those investments and action needs to happen? Not every part of the supply chain has the same lead times, and this is something I want you to take on today. Offshore wind
needs very, very timely public and private investments depending on the type of part of the supply chain. What should we start with? The grid. If we don't plan already for the grid, almost from the beginning, it's very difficult to get a project connected to the grid on time. Because planning for the grid means also ensuring there is enough onshore capacity. And if there is congestion, it might need also some onshore grid reinforcement before even planning to connect an offshore wind farm. And that is usually managed by a transmission system operator, or a TSO, which is most of the times managed by public money. A very similar story happens with ports. And it's very good that we are in this city because we can only see now how important is the economic activity of offshore wind in the region, all of the benefit that is creating. But perhaps we don't get to see how early they were visionaries in we are going to change the way this port works. We are going to bet on something that most people don't believe in. Ports, in fact, they can face about 6 to 7 years on average for all Europe. And it's mainly also due to permitting. So the fact that they are public entities, it means they need to obtain a certain number of permits for construction, assessments, and also the fact that they are public entities means that most of the time they are managed and supported by public financing. There are very small windows of opportunities then for the government at national level to plan to invest on its ports. And that's a no-regrets option. So, with these two that take the longest, now we can actually get concerned about where to get the turbines from, where to build them, substations, all of the electrical equipment that we need. This type of components of part of the supply chain do not require as much time compared to ports. And for example, if right now I will have 100 million available, I don't, I could set up a facility in the next 2 to 3 years. So we are still on time to achieve those 15 gigawatts I put before. At the moment, we don't have that capacity to manufacture. But we are still on time to have those investments today that will support the construction of wind farms when we need more installations. Another slightly less lead time is all of the cables and the vessels. Depending on the type of cables and depending on how specialized the vessel you need it to be, it can be between 1 to 3 years to set up a new facility or to expand the existing facility to upgrade an existing vessel. So now you really understand the complexity of the interactions that are driving the economics of very large offshore wind farms. And this is also important because if there is no supply chain, there is no way the developer is going to reach the final investment decision, which is pretty much the green light. And why is this so important? Because this gap you see between here and the FID is the moment where the developer is actually securing all its procurement strategy. That's when he actually realizes there is or there is no capacity for me to do my project on the timeline that I have originally planned. So how do we get then the supply chain and everyone to react on time? What do they need?
Supply chain investments need large investments. I would say all of them are in the million scale, ranging from 15 million to 400 million, depending on the type of change that you need. So, of course, it requires to have enough confidence on the payback of your investment, on all of your economics and more. So how do we give this confidence to all of the actors involved in such transactions and in the projects? It all starts with targets, and we have been pretty much there for the last 3 to 4 years. There are targets for 2030, and if we just compare a country without any kind of target for wind, with a country that has a target for all wind, with a country that has a target for onshore and offshore wind, like Spain, that's much better. That already gives a sense of direction to the whole sector. That attracts and starts the appetite for investment. But that's not enough. That won't drive any investment. And if we rely on targets, that's not going to happen. Those targets need to become tenders. Planned tenders doesn't just mean we have already seen the areas, which in Spain we locally have the areas already zoned, but it also means understanding the frequency, the volume, the type of support, and the rules of the game. If we don't know all of this, we cannot really make a business case for our new factory, new vessel, you call it. So, translating targets into tenders already gives a much more better scale of confidence. And actually, when we plan tenders, this is where the public support to ports and grids should begin. Because now you have very clear which are the ports more closely located to the areas of construction. But what happens next? If we want to mobilize private investments, awarding tenders is a key point. I'm really looking forward to see the first announcements that all these floating tenders that were awarded in 2024 bring to the sector, because there are parts of the supply chain for floating that are not industrialized. Maybe to give some caveat, and this is just because I'm covering Europe, and Europe has many different models on how we should do offshore wind. So, some of them need to have the final permits and the support. And finally, that's how we reach the final investment decision, as we mentioned. That is really the point where everything should have been sorted. Do you remember I said it's been a great year, and we have auctioned more than any time in history for Europe? It's not a coincidence that we also have unlocked a lot of private investments. You see in this slide, some, it's not exhaustive, but some of the investments that have been announced for expanding or for creating new factories in Europe. All of them, mostly actually for supplying the offshore wind sector, but also the onshore wind. It's actually about 11 billion. And 11 billion, we say at least, because there are many, many of them who announce the expansion but don't disclose the amount. So where are these 11 billion going? Actually, about half of it is all going into manufacturing. Manufacturing of nacelles, blades, towers, foundations, cables. Exactly where? Here. Without no transmission, we say no transition without transmission at the moment in Wind Europe.
And you can see how a lot of the investment has gone to cables. Now, I want to leave you with this message, and this is that with the right level of confidence and with the right support from the government, we can mobilize the supply chain to really unlock all of the potential that we have, but mostly also to deliver on all of our ambitions for climate and energy targets. Thank you very much, and yeah. Sí. Muchas gracias, Lisette, especialmente por hablar tanto de inversión y de financiación, incluso. No sacamos una fotito, ¿verdad? Vale. Tenemos buen gusto, entonces. Gracias. Okay. Buenos días a todos. Good morning to everyone. In this panel, we talk about offshore wind from an international perspective. I would like to ask to come the stage to Philipp Joseph Tremer, Project Manager at Offshore Wind Energy Foundation from Germany. Mr. Yoshinori Ueda, General Manager of Japan Wind Power Association. Francisco Royano, representative of Superclastic Atlantic Wind. Kerry Muldoon, Manager at Northern Ireland Maritime and Offshore. And Juan Virgilio, Manager Director of Asociación Empresarial Eólica. So, can you hear me? I think your microphone is on. It's okay? Okay. No, It's okay. Okay, so let's start. If you wish, we will start by giving a vision of overview about your countries. What are the main achievements of offshore wind in your respective countries in areas of influence? How far has gone industry in this area in your regions? Okay. Philip? I would like to start here. First of all, muchas gracias for inviting me here. It's a pleasure to be here in this nice town and share the panel with such professional colleagues. I'm happy to share the vision of German offshore wind development. So we have quite an offshore wind journey behind us in Germany. So we are proud to pronounce that offshore wind is turning 15 years next year. And all started with the first German offshore wind farm called Alpha Ventus. And it was not just the first German offshore wind farm, it was also the first deep water wind farm in the world. Mm-hmm. And it got connected to the grid 2010. And since his grid connection, there is 12 wind turbines on monopiles and jacket foundations. They're producing energy and in a water depth between 27 and 30 meters, depends on the tide. It's off the coast of Borkum, which is in the North Sea. Most of the offshore wind happening is in the German North Sea. We heard that at the presentation from Lisette already. And to try to make a bit self-promotion, my company, the German Offshore Wind Energy Foundation, is actually got founded 5 years earlier in order to moderate and support this entire process.
So we are proud that we can say we are even older as the offshore wind industry itself in Germany. And yeah, we're proud and we're happy that we managed to develop 29 offshore wind farms to this day in Germany, in the North and Baltic Sea. Like I said, the most happening is in the North Sea, but there's also great development. Iberdrola is really active at the Baltic Sea. But the EEZ in the North Sea in Germany is much, much bigger than in the Baltic Sea. So this is why there's much more happening there. And yeah, we have these 29 offshore wind farms with a total amount of 1,600 wind turbines right now, and it's getting more and more almost every day. And it has a total capacity online of 8.9 gigawatt nowadays. And these supplied 23.5 terawatt hours just last year, and therefore had a share of 10% of the overall renewable energy mix in Germany. And about our industry, with the development of the first German offshore wind farms, a complete supply chain were developed in Germany. So from project development to construction and installation and operation, everything was covered by the supply chain inside Germany at that days. But unfortunately, it is not like that anymore, because in my point of view, bad political decisions were made. There was a so-called affordability debate in 2014. And at that time, there was a fear that electricity from offshore wind will not be competitive, financially competitive compared to other energy sources. And this decision led to a slowdown of the expansion in Germany. And then the former government decided to even reduce our offshore wind targets for 2030 from 25 to 15 gigawatt. And these decisions lead us to a situation that we did not put a single offshore wind turbine in operation in the year 2021. And this is really bad, because as far as I remember, 2021, and we saw that on the slide from Lisette at the presentation, was actually a really, really good year for offshore wind worldwide, but not for Germany. In Germany, we even created a word for this. It's called Fadenriss. It means something like continuous going on, just stopped right now. Mm-hmm. We're Germans, we like to invent words. Yeah, and the supply chain really had to suffer under this really stressful situation. And there's some region where the supply chain collapsed completely during that time. And there have been many insolvencies in Bremerhaven, for example, which is also a bad thing. We lost almost 1/3 of all our skilled workers in this industry. We're still suffering from that. And there's parts where this supply chain is not fully recovered to this day. We still have great offshore players. We have great developers like RWE, Skyborn, EnBW. There's also other parts along the supply chain where we positioned quite well. But in installation or construction, for example, we rely on know-how from abroad, from the Netherlands, for example. And from my point of view, this stands in contrast from our ambitious targets nowadays. We're talking about 70 gigawatt till 2040. Mm-hmm. This is quite ambitious. And we are currently in the process of rebuilding the supply chain. Converter construction, for example, is back on the German agenda. After German shipyards decided 2070 they stopped converter construction, but because they decided they want to invest in ship cruises. But we try to get that back right now. The Dragados shipyard in southern Spain is actually a role model for that. But in my point of view, we won't rebuild the whole supply chain. That won't be possible, which is also okay, because I think some work-sharing concepts, especially across Europe, can also be a win-win situation. Okay, thank you. A lot of information about Germany. Last April, ACIME have been in Japan with Wind Power Association and with Mr. Ueda, yes. And we have been able to check the potential in Japan. Please tell us the audience about the situation in Japan. Yes.
This is Yoshinori Ueda. Thank you for inviting me to here. So I know the Garcia is a hub of the European offshore wind industry. So at first, I don't introduce Japan Wind Power Association. We are the representative of the wind power industry in Japan. So we have about 530 members now, and these members have about 80% of wind power in Japan now. So as for the offshore wind, the first offshore wind turbine was installed in 2004. It was banned by the local town government in Hokkaido. They installed two 600 Vestas machines to their port. But after that, nothing happened because there is no infrastructure like a base port and jacket vessels, and no grid lines, and no legalized base. So we are raising everything after that. So 18 years later, so the first commercial offshore wind farm start operations. So right now, so we have about 11 sites consisted from the 71 wind turbines, and the total output is 288 megawatt now. So the two of them are the floating. So so the reason why we spend so long time is raising up the infrastructures. So we met a very, very severe accident in 2011 March. So a big earthquake attacked Japan and destroyed the Fukushima nuclear stations. So this disaster changed the Japanese energy policy entirely. We cannot rely on the nuclear power anymore. So the Japanese government decided to promote the offshore wind power. So former Prime Minister, Mr. Suga, declared zero carbon in 2020. Then we organized a big meeting consisting from the government ministers and many large companies' CEOs, and have a big meeting in 2020. The first one was held in July, and the second one held in December. Then we settled the offshore wind industrial visions. So that declares a huge target, the 10 gigawatt by 2030, and 30 to 45 gigawatt by 2040. So it sounds strange that there are the two figures for the 2040. The 30 is for at least the fixed bottom type. If the floating wind power go realized, the 45 gigawatt is okay. And we are raising up the 7 base ports and straight the grid line from Hokkaido to Niigata. Niigata, they locate a very, very big nuclear power station, and existing grid line from Niigata to Tokyo. So we connect the undersea cable from Hokkaido to the Niigata existing grid lines. And another one is we are building tens of GWO-based training center in Japan now, and we are raising up the offshore wind power industry in Japan now. So as for the industry, so we have 3 offshore wind power regarding factories in Japan now. So the first one is the Toshiba's factory in Yokohama. So Toshiba second with the GE, and they decided to build a Haliade X at their factory. So this is one, and the other 2 are the foundation factories. The first one was the Nippon Steel factory in Kitakyushu. They are producing the jacket-type foundation for the Ishikari Shinko project and the Hibiki Nada project in Kitakyushu. So the Ishikari Shinko project is consisted from the 14 wind turbines. The rated output is 84 megawatt,
made by the Siemens Gamesa. And as for the Hibikinada project, it will use the best 9.5 megawatt machines. The number is 25. The total output is 220 megawatt. This project, this wind farm is under construction now. So our members intend to become a hub of the East Asian offshore wind power industry. So not only Japan, but also Korea and Taiwan and Vietnam and the Philippines and in India, they are aiming to build 10 gigawatt class offshore wind farms in near future. So Asian market is just growing now. So if you want to step into this growing market, please check hands with Japanese companies and rely on them to become the hub of Asian offshore wind power center. Thank you. Yeah, sure. We could check the opportunities last April in Japan, in Tokyo, and on the north in Aomori. So please visit Japan, and I can guide you to the Japanese offshore wind power industry sectors. So the Kitakyushu and Muroran in Hokkaido, there is a very big industrial sector organized. So they are formerly shipbuilders. So just like the Navantia in here. Okay. Okay, thank you. And Paco, about Spain, what do you say? Well, first, thank you very much for inviting us, and I would like to congratulate Asime and Enrique for the organization of this event. It's a great job for all of you. But I would like to dedicate only 1 minute, because I think that everybody knows about the Spanish capability. I think that explanations about Japan and Germany are necessary, but not about Spain. Only to remark the supercluster Atlantic Wind that we are working. I think it was 5 years ago that we started in Copenhagen in One Europe event. And we are working focus in 3 different aspects that we consider that they are the most important for the current situation in the Spanish market. We are promoting the value chains in our 3 clusters, in our 3 regions, in Cantabria, in Asturias, and Galicia. We are also working in R&D projects, especially try to connect offshore wind, floating wind with hydrogen and the production of ammonia, thinking that it will be a very important market. Spain will be a key player in the hydrogen market, and we think that there will be a future, an opportunity for that specific business opportunity. And finally, training, that maybe in Galicia you are working very well, because we are going to need a lot of, we see the figures, no? A lot of qualified jobs. And I think that is the 3 areas. And only to be quickly and not to stop the debate, remark that we have the capabilities. But I see that we could see with the Lisette slide that not investment in floating wind value chain is all the investments in the northern of Europe, in Germany, Netherlands, and so on. I think that we have not to join the 2 markets. This is completely different, bottom fixed offshore wind and floating wind, no? And if we try to apply the same regulation, the same concept that we learned with the bottom fixed solution, is a mistake. And it's something that we have to learn and to consider that in front of our politicians, in front of the social acceptance of this market, we have to change the view. It's not the same comment, it's not the same strategy that we have for the bottom fixed solution for the floating technology. Thank you. And Kerry, what about Northern Ireland? Yes, thank you very much for inviting me here today. Thank you to Asime, and thank you to everybody for such a warm welcome.
the landscape, the coastline, the humour, the music, and particularly the weather certainly remind me of Northern Ireland. So, look, you probably haven't heard of NEMO. We're really, really new. We only launched officially early this year, but I'm here representing the maritime and offshore sectors for Northern Ireland. I'm going to take just a second to explain the Northern Ireland electricity sector because I think one word sums it up, and it's complicated. We're obviously part of the United Kingdom, so Brexit has happened. However, we are a special case, so we have the Windsor Framework, which means that we are still in both the EU and UK markets. Energy policy is a devolved issue to Northern Ireland. However, our leasing rounds comes from the Crown Estate in England, and we are still part of the all-island energy market, so we still take part in the SEM. So yes, we're caught in the middle of a lot of different things in Northern Ireland. We also are very similar to Spain in that we don't have any offshore wind projects yet operational or even leased in Northern Ireland. We have a slightly complicated history. 2 projects were leased in 2013, but they didn't make it past the sort of pre-development, early development stages. We expect that there is going to be a leasing round in 2026 with the Crown Estate. We do have very clear targets set out in our energy strategy that is then legislated into law. But in saying that, 2026 auction time, probably looking at operational wind farms by 2032, 2033. And we're expecting 1 gigawatt plus to be auctioned at that in 2026, with 3 to 4 gigawatts to follow in coming years. So although we don't have any offshore developments, what we do have is a very specialized supply chain that's already been working in offshore energy for over a decade. That is partly because, I think, of the engineering and maritime heritage that we have in Northern Ireland. We also have a highly skilled workforce. In the early 2010s, Belfast Harbour, which is a deep water port, partnered with Dong Energy, which is now Ørsted, to build a dedicated offshore and logistics platform in the harbour. And I think that stood us in very good stead in terms of the sector. So we have a number of companies specializing, like I say, in offshore over a decade of experience, just as a couple of examples. We have CASC that does quayside mobilization and satellite ports. SeaSource offshore would be of interest here, I'm sure, because it's a fishing cooperative that is then diversifying into the offshore industry. It's owned by the fishermen of Northern Ireland. We have Plaswire that's focused on sustainability. They do blade recycling, but actually then turning that into a composite that's used in the construction industry. So I would say that we are very specialist SME supply chain, very focused on innovation. So those are probably some of our achievements, and hopefully we will see offshore wind in Northern Ireland very soon as well. Thank you, Gary. And Juan, what's your point of view? Thank you. Thank you. Good morning to everyone. Very glad to be here and to have this chance to share with you our vision from the Spanish wind sector. You know that AE covers the whole supply chain of onshore and offshore. Spain is a bit rookie in this point of view. We have a very long track record in industry and R&D. We've been working in very many years, manufacturing different components that have been exporting to different markets, close markets, proximity markets. And on the other hand, we have been working in R&D, leading one of the most important challenge that is the floaters development of prototypes. If you take into account the amount of number of prototypes that are now in the world, more closely to 550, Spain has this development more or less 15. So we are a player that is well consolidated in R&D for sure. Paco is one of the examples for sure, and industry. And so the main achievement, I think, that is how we have managed to keep an industry with this strength, this leadership, even though we don't have one single wind turbine, commercial wind single offshore in Spain, because there is no offshore market in Spain so far. I think it's an achievement that's outstanding from that point of view, because we can imagine that if we don't have the location with the proximity to the market, even though we can give our strengths and we have all the different know-how we have in our industry, we could have been the reality we have today with the bottom fix in Northern Europe. I think it's a big trick, you know. So we have the competitiveness, we have the know-how, we have the industry how, but we need a local market, a minimum size for the local market.
Otherwise, for floating, that is the new challenge, because we are creating a new sector. This is not an evolution of the bottom fix, it's a new sector. We are creating a new challenge for all of us, and we have to be well positioned on it. So, in terms of R&D, Spanish companies have been working many years with our colleagues from Japan, Korea, and other parts, trying to exchange the know-how for floaters, trying to participate in technological missions abroad. And we have been one of the main references in the world in terms of engineering, in terms of different solutions. And this is one of our strengths, right? But at the end of the day, the key point here is that we must get a local market. If we don't have this local market with a minimum size, reasonable size, we're going to be out of the race for the floating market in the world. And don't forget that floating is a disruptive solution, because you're going to open markets that are closed so far because of the depth of the water. And if we don't have the right position right now, from all the supply chain and the minimum size of the market, we're going to be out of the race. Yeah, sure. You started talking about new technologies, the development of new technologies. Is the bottom fix the most established, or are you already entering in the floating field in Germany? This answer is pretty simple, because as German waters are not very deep, we're talking about an average between 30 and 50 meters, floating will not play an important role in the German market. We saw the nice map of Lisette with like this really nice orange and red color. They were a map about the water depth in Europe. So we're blessed with shallow waters in Germany, which is great for offshore wind development. We use monopiles almost entirely in Germany. We also have some strong companies like EEW, Special Pipe Construction in Mecklenburg-Vorpommern, or Stewind in Lower Saxony. So they're great monopile producers, and they're right on the German coast. We also use monopiles from Galicia, like for Geneca, for Iberdrola use them, for example. I think it's in the Baltic Sea. Yes, so also many other companies in Germany have specialized on the monopile procedure. Hydrotechnik Lübeck, for example, is a small SME from northern Germany. They're the world market leader for noise mitigation during installing monopiles. Also our port infrastructure, our installation infrastructure, everything is designed for this purpose. So therefore, Germany will remain a monopile market for the foreseeable time, from my point of view. Maybe in special ground conditions we will use jacket foundations, but we won't be in a floating market. But even floating foundations are less interesting for the German domestic market. Our universities, our research institutes working on the topic of floating foundations and have driven the development forward in the past few years. I remember being invited at many events at universities or research institutes where new concepts for floating or demonstrator were presented. So there is a lot of movement. In addition, German developers, they're active internationally. So they're also active in markets where floating will be interesting or floating will be required. RWE, for example, they created this SATH 2 megawatt demonstrator just off the coast of Bilbao here in the Basque Country. And there's Spain, and there's also other really interesting markets like the west coast of the United States, also Japan, where floating will be required. So the answer here will be floating is not a topic for the German market, but it is of course a topic for the German industry. And to the second part of the question, how do I see the development? I feel like we saw the first floating foundation, I think 2017, and we have seen like a fast development here. I feel it needs a bit more time to get more competitive, but I'm convinced it will be state of the art at the end of this decade. Okay, and Kerry, what about North Ireland, or Ireland? Sorry. Yeah, well, for Northern Ireland is, again, quite similar to here. We do have some opportunity for fixed turbines, but the main opportunity, the big prize is going to be floating offshore wind. We
do have a real opportunity there, although I would say that our coastline is quite restricted just because of where we're located in relation to the Isle of Man, the UK, to Scotland, and to England. We do have leasing rounds that have been awarded recently in the UK. So obviously you have the Celtic Sea with 4.5 gigawatts of floating offshore wind. And we also have the Scottish INTOG projects, which were recently awarded, and those are 100 megawatt demonstration projects for floating offshore wind. So it will be floating. We do have some examples already. Obviously in the Scottish waters, we have the Principal Power Kincardine floating offshore wind farm and the Highwind project, sorry, not Highland. But like I say, hopefully we'll see progress soon, but it's largely going to be floating offshore wind for Northern Ireland. Mm-hmm. And what about Japan, Mr. Ueda? So Japan is surrounded by sea, so we have a large interest about the floating wind power. So we have a good thing and bad things. Our failure as a Fukushima forward project was too expensive. So we spent about 240 euros for the 14 megawatt wind farms, consisted from the 2 megawatts, 5 megawatts, and 7 megawatts. That was make a great success at technology, but make a very bad performance as the economy. So the 2 megawatt machine was a commercial one, so the availability was more than 95%, that's okay. But 5 megawatt machine and 7 megawatt machine, they are the prototypes. So the initial error has occurred, so the availability was very low, so the wind farm performance was very bad. That is why the Fukushima floating offshore wind farm decommissioned. And after that, so we are keep going the several floating projects. The one project is at Goto Island in Kyushu. So the 2 megawatt machine, the SPA type floater, is still operating since 2013. And this floating wind turbine is a downwind type, so made by the Hitachi Corporation. And the Japanese middle-class construction company, Toda Corporation, intend to add more 8 2.1 megawatt machine besides the existing one floating wind turbines now. So they want to expand their project, but they found troubles because they could not get the wind turbines. So Hitachi stopped producing a new wind turbines now, so they could not get the additional downwind type wind turbines now. And another one is the barge type floater. So the barge type floater designed by the French Ideol is installed in Kita-Kyushu offshore, about 20 kilometers offshore from Kita-Kyushu seashore. So it is going well. And the Japanese government spent a big fund for the GI project. So the 3-4 test project will be started within a couple of years. So they will be using a 15 megawatt machine, several 15 megawatt machine, and try to verify the semi-sub type floaters. So we have enough experience about the SPA type, the semi-sub type, and the barge types. So, but we are not sure which type of floater will become the winner. So many Japanese companies, especially Japanese electrical companies, pay attention to any other type of floating wind turbines. So they invest for the flotation energy and TetraSpar, the Henry Studios, and Principal Power, and so on. So a Japanese electrical company and the crude oil and gas company gather together to make co-organizing the study groups. So the name was FLORA, Floating Offshore Wind Research Association. So they are investing for all kinds of floating wind power in the world.
So then the winner becomes, so we will concentrate into that field. So this is Japanese tactics. Okay, thank you. Paco, Juan, we already know about the main technology here in Spain because of the depth of our sea. So I would like to ask you about the resistance that you encounter in Spain and in Europe about the installation of the wind farms. Maybe we need to explain the benefits or to the floating wind or to the wind power. How do we minimize its impacts to the general public? General public? The question is for Paco and Juan. In Spain, no doubt about only floating wind. So well, about the communication, of course, is very important, but I wouldn't say that focus only on the general public. That, of course, the benefit of the profits that we are going to obtain with this market, the offshore wind, is very important, and we need this social acceptance from. But I wouldn't like to focus only that aspect, the general public. I see that the communications and maybe our efforts, I would address them to the administration. Listening to Lisette or even the conversation in an association or between our colleagues, we see that it's a key player, it's a role, the administration. And when we are saying that we don't have any offshore wind farm in Spain, also now is an opportunity to plan and to learn the lessons from other countries. And I would say that maybe the best approach is not to focus on economic activity in terms of cost. I would say that offshore wind and floating wind doesn't have to compete with other renewable energies or potential sources. I would focus on the opportunity with the economic activity that we can generate. And in this aspect, the communication, I would say, to the administrations, national level, of course, because we depend on them in the terms of the auctions and the infrastructures, everything is depending on the administration. But the message that we have to communicate is that please don't compare us with other renewable energies. That's not the message. And in that way, we could have some auctions that the regions, the different areas could offer our strategy in order to promote our value chain, our R&D capacities, and so on. So for me, a key aspect is how they are going to manage now the auction, the 70% price or 30% no price criteria. I would focus on that. And that communication with the administration is a key matter. Definitely, definitely. Juan, what's your... Thank you for sure that. For sure that pedagogy is one of the key points here. We can do a great job with information, with correct and clear information about which are the benefits of offshore wind, but we have also to manage the different interests that the different stakeholders have on the race, because we have in Spain some sectors that are very worried about the situation, tourism, fishing sector, and we have to push much sensitivity on this point to join them to the projects. I think that at the end of the day, the key point here is how we could join the society to the different projects in order to merge all the different interests into the different projects we are going to develop. But we also have to face some fake news, because there are some lack of know-how about how our seas are inside. I don't know if is there anybody that could know in depth which are the characteristics of our seas and how the seas are going to be affected by the implementation of this technology, because we have a good track record for bottom fix,
but in terms of floating, and assuming that floating is going to be with less environmental impact to the sea than bottom fixed, we don't know information so far. We are working very hard on it, and we have to manage all the different sensitiveness we have with the different stakeholders that are going to be involved. I think that the point here is that we have to communicate to society that this is the future of the energy production. This is the solution for the energy production. This is by far the most productive source of generation, renewable generation in the future. And if we don't are in the first set of pioneers here, we are not going to get the benefits in the future. So it's a project for the whole country. It's not a project for a specific sector, because if we manage to design the correct aspects of the actions, non-price criteria, as Paco has told us, with a social and economical focus, and with an environmental focus, for sure that we are going to get a great product for the whole society in the country. And another detail here is that Spain is very different depending on the region you're working, because we are a set of different realities, and it's not the same developing a project here in Galicia or in Canary Island or in Catalonia. And we have to design these specific solutions for each one of the region, because they have their specific idiosyncratic in the way they are thinking about offshore wind is going to affect their lives. We have many experiences brought, and in the first decade of this century, there were more than 9 gigawatts of projects, bottom fixed projects, that were proposed to the administration to be developed. No one of them was finally installed. We had to deal with the social opposition, and we have to take these lessons learned to apply now and to be successful right now. And what about Ireland or Germany? Maybe the benefits there are more recognized by the population or not? Well, public acceptance was a big topic in the last decade in Germany, around 2015, 2020, I would say. I entered the industry in 2018, and public acceptance was everywhere. Mm-hmm. And from this time, we learned that early involvement of the public and an early involvement about from the relevant stakeholders, such as tourism, coastal population. I also feel like when I followed the discussions yesterday, and when I walk around the beautiful city of Ferrol, or if I look at the menu of your delicious restaurants, I feel like fishery could be a really important stakeholder here. Mm-hmm. So I would like to tell you, involve them early in your plans. It is also it is the right time to be optimistic right now. It's okay, but I also would suggest don't promise too much. This will cost you acceptance at the end, because there's a lot of effort need for this offshore wind game, and you have to prepare your people for that. So we saw in Germany, we saw in other markets, there's always 2 steps forward, 1 step backwards, and the right communication is key to success here. And the early involvement is important, like I just said. Once fake news are in circulations, and they sometimes will work with fake news, I can tell you, it's really hard to get rid of that. This is our experience. This is also what literature will tell you. And so start early with this. Also, politics can help with a consistent narrative about energy transition, and also political back and forth can lead to the opposite. I can give you an example from Germany. We introduced the Renewable Energy Act to drive forward the expansion of renewable energies in Germany, and it worked really well. But then suddenly this affordability debate I talked about already came up in Germany around 2014, and everything turned back again. And from my point of view, this really destroyed the narrative of
becoming a pioneer in this energy transition game and getting a role model, this destroyed everything. And I think that's one of the reasons why we have to struggle with acceptance in the last decade. Also in Germany, we have strong regional nature conversations, associations, and they also play an important role for the acceptance, because from our point of view, nature conservation and climate protection, they have to go together, they're not separable. But this also made us really innovative. This is why we created this bubble curtain, or why we work with ADLS, so lightning by demand nowadays, because we found out that birds, especially overseas, they feel attracted by the top light of the wind turbines. And then sometimes it happened that they crash with the wind turbines. This is why we turn off the top light and just turn it off if there's an aircraft is close to the wind turbine. So it made us also really innovative as well. And also, it maybe sounds a bit cynical, but Russia's war against the Ukraine changed the mood about renewable energy in Germany, and the need of becoming energy self-sufficient is widely accepted nowadays. And in Japan, the fishing industry is very strong, so how do you minimize the impact? That's true. So Japanese auction system needs local residents approval before the tender. So the fishery association has a big power in Japan now. So if they claim against it, the project easily delay. So that's a big problem. So Japanese government conducting the offshore tender annually 1 to 2 gigawatt per year now. So the Japanese fishermen doing the trawling in the Japanese Sea and Pacific Ocean. So to accept the offshore wind power development is a very difficult issue now. So unfortunately, we don't have the marine spatial plan in Japan now. So we want to organize this big meeting and talking with the fishery industry and to make the marine spatial plan and set the fishery-free installing zones in future. Okay, because of the time, I'm going to ask the last question, and the last question is about collaboration, is about synergies. What are the areas of collaboration that do you see more interesting with Spanish companies, Japanese companies, German or Irish? Kerry, you first. Right, this is a hard one because we're not quite there yet. But no, look, I think there are a lot of synergies already. A number of the developers that are working in Northern Ireland, Ireland, the UK are also located here. So I think there's already a lot of synergies at that top level. Ports and harbours, obviously, we have Harland and Wolff, who is part of the naval contract with Navantia, and obviously there's other things going on with that. But then as well, I think advanced manufacturing, we have a large composite sector in Northern Ireland that could easily pivot and go into floating or offshore wind in general. The skilled engineers, and like I said, the ports facilities. So I think there are a lot of synergies there. I think in Northern Ireland, we are a small region, so we have to collaborate internally, regionally, and globally. That's the only way that we're going to survive and thrive as an industry. And at the end of the day, we are all going to need one another to deliver against the challenging targets that we have. So I think there is a lot of synergies here. I think it's something that we're both in a similar position in terms of we're waiting for that market to develop. But I think as that market does develop and become clear, those synergies will also become very clear and I think of great interest to the Irish market. Thank you. Juan? Yes, thank you. So we are used to collaborating the companies, the different stakeholders, in the different events, different projects, and different moments. But I think that the key point here is that perhaps the public administration should collaborate each other too, because we are totally aligned. We know the challenge, we know the solutions. We are working with different joint ventures and different debates, and as this one and the next one we are going to hold in Cádiz, the National Congress. But at the end of the day, our main problem is that this is a 100% regulated sector. And if the different administrations don't collaborate each other, don't get the different know-how,
they are not going to get the best solution. So I'm afraid I think that's the main problem. We are facing these problems in all the countries involved in offshore. And so I will propose this. I will propose a good forum for public administration collaboration in order to get the best advantage or the best lesson learned to apply to their own markets. At the end of the day, regulation is the key point here. We have already approved the Real Decree in Spain, you know. This is the general framework for the auctions, but we don't have the ministerial order so far. We have to approve this. And this is a sector that is very, very sensitive to political moments, political milestones. Yeah, I mean, different elections from the general point of view or the regional point of view, because there are many stakeholders that are very, very mediatic with good exposition in media, and they put much pressure on the government to make the decision. So regulation is the key point, collaboration is the key point. Our point now is that we face the next year as the most important year for offshore wind in Spain. We hope to see action at the end of this year, but before this, we have to set the ministerial order. The ministerial order, we don't know if it's going to be focusing on one zone or on different zones. And after that, we will hold a social debate, specific for each one of the zones, and after that, the action publishing. So collaboration is very important, but from our point of view, it's not only a matter of the companies, it's a matter of the administrations. Yeah. Okay, thank you. And how is the point of view from Germany? Well, there is already a lot of cooperation and synergies between Spain and Germany. I told you we use Galatian foundations in the German waters. Iberdrola is already a strong developer in the German Baltic and North Sea. I would like to see more cooperations in the area of shipyards. Like I told you, converter construction is back on the German agenda, and Dragados the shipyard in southern Spain is a role model here, and they just recently won the tender from TenneT for the German side. And yeah, maybe also we can start some work sharing concept with them, like in my point of view, it would be more efficient if like maybe some parts of the converter would be constructed in Germany and brought to Spain and they put it all together, something the same Airbus does in creating aircrafts. So there's a lot of synergies, and I think it will rise in the near future. It will become more and more and more, and this will be a win-win situation for both countries, for Germany and Spain. And it will also be a win-win situation for all over the European Union, because it ensures that we keep the know-how inside Europe and don't lose it to other parts of the world. And Mr. Ueda? Yeah. So the collaboration is very important. So at first, at the developer level, so Japanese wind developer, the Eurus Energy, have several onshore sites in Spain. And Japanese trading companies and the electrical companies investing the huge money for the offshore wind farms in North Sea and the Baltic Seas. And on the contrary, the Japanese auction, so round one was dominated by the Mitsubishi Corporation, but round two, so the Iberdrola got one site, the Noshiro site in Akita, and RWD got another site, the Niigata site. So we are very open. And as for the supplier layer, so the Japan is very far from the Europe, but the Eastern Asian market is growing. So the competition against the Chinese manufacturers are very severe. So the Euskal Forging in Spain, second with the Japanese manufacturers, Shimoda Flange. So Euskal Forging produced made the flange to Japan. Mm-hmm. Then the Shimoda Flange storage it, and when they got the order,
so the finishing and send it to the East Asia market. So they can compete to the Chinese manufacturers at the short, quick delivery. So this is the one sample of the collaboration with the Spanish company and the Japanese company. Okay, thank you. And Paco? I'm confident of the collaboration, but I would say step by step. So first I would highlight the national collaboration. Because as Juan said, we have a different concept in each area. North Atlantic area is completely different than Canary Islands. So why we don't start collaborating between the regions of the north, try to have a different specialization, not to duplicate investments, to consider that we can learn of each other. I was yesterday in Navantia, and I was surprised not only the capabilities that everybody knows, no, but the strategy, the business model that they have, no, that is something that we can share and we can learn also for our industrial activity, our companies in our region. So first, I would say we start with the regional level. And there are a lot of opportunities, also financial opportunities. We have the Atlantic area, the collaboration with Portugal and the north of Spain and France and Ireland. Sure that we can obtain a lot of financial support, and also even the concept of macro region that the European Union promote, and is something that we can share with France or Italy, other Mediterranean areas, and we can obtain funds from the European Union if we join with the same target that will be the floating wind. And later on with Japan, and for sure, and the rest of the international countries, of course. So thank you so much. We have no time, so thank you so much. It has been a great conversation. It has been a pleasure. So finish here, and thank you. Thank you. We take a picture here, okay? One picture here. And How can I do this? Okay. Voy a hablar yo.
Listo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a iniciar este panel que lo vamos a dedicar a la cadena de valor en la energía eólica marina. Para ello nos acompañan 3 empresas líderes mundiales en la eólica marina. Nos acompaña Iberdrola, líder en desarrollo y operación de parques eólicos marinos, y nos acompaña Windar y Navantia Sin Energies, líderes en la construcción de plataformas fijas y flotantes. El panel lo vamos a organizar en 2 actos. Un primer acto en el que cada uno de los ponentes nos hará una presentación de su visión de la cadena de valor y de la eólica marina, y un segundo acto en el que haremos una mesa con una ronda de preguntas. Sin más, vamos a iniciarlo, y lo vamos a iniciar con Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia. Francisco, por favor, cuando quieras. Muchas gracias a SIME por invitarnos a hacer esta presentación aquí. Gracias a las autoridades aquí presentes, representantes de la Xunta, representantes de algún ayuntamiento que queda todavía por aquí, gente de la industria, compañeros, empresas, fabricantes, proveedores de la universidad. En fin, estamos ante una industria que es una realidad. Es un placer poder poner una foto, no PowerPoint, no infografías, sino una foto real de un parque que acaba de ser inaugurado en Saint-Brieuc. Ahí vemos estas jackets, que aquí siempre las vemos como sin la parte de arriba, que es realmente la importante, pero bueno, es esencial para que realmente estas megaestructuras puedan resistir en mares muy complicados durante décadas. Entonces, la eólica marina en Ferrolterra, en Ferrol, en Galicia, es una realidad que da empleo a muchísima gente, como se ha comentado aquí antes en los paneles. No tenemos siempre el eco mediático, social o político que tienen otras industrias, pero es una realidad muy importante y con muchísimo futuro, como veremos después. Aquí se ve esa tracción de la industria. Iberdrola pues fue la empresa que inició esta actividad en el astillero. Ayer casi todos los que estamos aquí pudimos verlo, en marcha, continúa. Llevamos ya casi 10 años con esta actividad tan importante. Estas son las jackets de algunos de nuestros parques eólicos, estos bosques de construcciones metálicas que tan bonitos nos parecen algunos y que efectivamente van saliendo con esas barcazas. Y pasamos ya a un asunto importante. ¿Dónde está en este momento Iberdrola en el mundo con la eólica marina? Aquí en verde más oscuro pues figuran esos países en los que se está trabajando en este momento de manera muy intensa en proyectos, en construcción y en operación de parques ya que están en este momento produciendo electricidad renovable para sus países. En primer lugar, desde luego, destaca el Reino Unido. Hay parques en operación, parques en construcción, y aquí se están construyendo ya monopilotes para este parque de East Anglia que ayer veíamos en Fene, en las instalaciones de Navantia. Reino Unido, en segundo lugar, Alemania. También tenemos parques en operación, parques en construcción. Estados Unidos, parques en construcción a punto de ser inaugurados o ya inauguradas unas partes. Vanguard, otros en desarrollo. En Francia, Saint-Brieuc, acaba de ser inaugurado, otro país importante. En Suecia estamos ya desarrollando. Japón, que estaba aquí el representante de la industria japonesa. Tenemos en desarrollo 1.800 megavatios, 1,8 gigavatios, que esperemos que lleguen a buen puerto japonés y también a ver si queda algo por aquí. En Australia, 3.000 megavatios. Brasil, 3 gigavatios en desarrollo. La eólica marina es una industria real, está funcionando, está avanzando a una velocidad enorme en muchos sitios del mundo. Y, en fin, pues Galicia está. Esperemos que continúe y esperemos que se amplíe esta presencia.
Por supuesto, esto ya lo vimos ayer, no creo que haga falta dar más detalles, se ha comentado. East Anglia 3 en Navantia Fene, Windanker, que también se comentó ayer. Ya comentarán a lo mejor más detalles los constructores de todas estas fantásticas estructuras. Voy a dar un repaso rápido a lo que ya se ha hecho aquí, lo que ya se ha hecho en Galicia. Vikinger, el primer proyecto, con esos bosques de Jacket que vimos y que nos sorprendieron a todos. Aquí se ven algunas de las fases de la complejísima construcción. Es decir, los proyectos de eólica marina son muy complejos, muy costosos, muy largos, muy delicados. Tiene que estar todo a favor para que se hagan, si no, pues las cosas se van retrasando, años, décadas, se van perdiendo los trenes y se están yendo para otros sitios donde están andando a toda velocidad. Esto es una curiosidad, que son las famosas cortinas de burbujas para que los golpeteos no afecten a los cetáceos marinos. Hay un montón de cosas que se están haciendo para que el impacto ambiental sea realmente mínimo. Esto fue la Autoridad Ambiental de Alemania la que lo pidió y parece que están funcionando bien, se han utilizado. En fin, hay muchísima investigación, muchísimo desarrollo, muchísimas cosas que se hacen muy complicadas. Aquí vemos cómo se ponen las Jacket en el fondo del mar, el complejo mantenimiento de la eólica marina, buzos, helicópteros, gente muy preparada, muy tecnificada, actividades muy difíciles. East Anglia One lleva operativo desde 2020 en el Reino Unido, proyectos también enormes. Esto es un ejemplo pequeño, y no está todo, de cómo un único proyecto de eólica marina ha movilizado un montón de empresas en el Reino Unido, incluida Irlanda del Norte, por cierto, también, incluida Galicia. O sea, no están todos los sitios donde se han hecho cosas. Por supuesto, Fene trabajó para este proyecto de East Anglia One. Entonces, son proyectos de país, proyectos estratégicos que desarrollan toda la economía, toda la industria, todo el trabajo durante muchos años. Esto es importante que se vaya entendiendo, que se vaya transmitiendo. Los que estamos aquí lo entendemos, pero hay gente que sigue costándole entender este tipo de cosas bastante. Es decir, se está sustituyendo el enorme coste que tiene traer combustibles fósiles de fuera, cuando sobre todo no los tenemos aquí, por una industria local que genera energía local, que genera empleo, movimiento económico y que provoca el desarrollo de todo el país. Es decir, son cosas tan diferentes que es realmente sorprendente que todavía haya gente que está dudando entre seguimos trayendo combustibles que no tenemos, gastando todo el dinero, por ejemplo, del turismo en un año en traer esos combustibles de fuera. La totalidad de los ingresos internacionales del turismo en un año se van en pagar combustibles fósiles que no tenemos. Es decir, estamos trabajando para traer productos que no tenemos, petróleo, gas, etcétera, etcétera, cuando podíamos hacer lo que se está haciendo por ahí adelante, que es sustituir esos pagos por desarrollo de la industria nacional. Vineyard Wind, estos ya son proyectos en Estados Unidos que también están avanzando a gran velocidad. En Massachusetts, el Commonwealth Wind, Francia Saint-Brieuc ha estado en la prensa, se acaba de inaugurar, también construidas las cimentaciones aquí. Hay toda una serie de proyectos industriales que hay gente aquí muy cualificada también para explicarlas mejor incluso que nosotros, que han desarrollado toda una región, la región de Bretaña, parte de la región de Normandía, con instalaciones nuevas, con aprendizaje de trabajadores especializados, preparación de zonas enteras de los puertos para las estructuras, con un montón de metros cuadrados dedicados, en fin, cosas de las que realmente hay que estar orgullosos que han realizado estas empresas cuyos representantes están en este momento aquí. Es decir, se ha transferido tecnología a Francia. ¿Por qué? Porque el parque estaba en Francia. Entonces, tecnología que había aquí se ha trasladado a Francia porque lo exigieron las autoridades francesas. Esto es importante recordarlo también, porque no da igual hacer el parque en un sitio que hacerlo en otro. Y esto no es fácil de hacer, ha sido complicado y ha costado mucho esfuerzo. Caso de éxito, Navantia, Windar, Fene, en fin, Avilés, Gijón. Es decir, hay un montón de zonas en España que realmente se han desarrollado gracias a ese impulso de las empresas tractoras, que en este caso pues ha dejado, estamos hablando de unos 1.300 millones de euros en contratos de eólica marina, probablemente del orden de 1.000 millones en la zona de Ferrol. Entonces, ¿qué hacen las empresas grandes tractoras de fuera por nosotros aquí?
traernos empleo, desarrollo, trabajo, inversiones enormes y proyectos de futuro. O sea, que sí que tienen ventajas a veces, pues que las empresas sean grandes y que sean capaces de invertir y traccionar todo el tejido económico en una zona como Galicia. En fin, aquí viene una línea de tiempo, desde que el último barco fue botado en Fene en el año 2013, pues hasta la realidad que tenemos hoy, donde el problema, escuchamos ayer, era que ya prácticamente no hay espacio en los astilleros de Fene. Es decir, el problema es que falta espacio. Parece ser que decían ayer, falta sitio. Entonces hemos pasado de una instalación vacía y en la que no había empleo y no había trabajo, a que el problema sea que nos falta sitio. Bendito problema. Siempre habrá maneras de resolverlo y para eso estamos los técnicos, los ingenieros, para intentar resolver todos estos problemas de falta de sitio y que nos falta incluso mano de obra porque hay que traerla o hay que prepararla. Me van a permitir todos ustedes, que estoy seguro que están aquí convencidos de la importancia de la transición, que dedique ahora unos minutos rápidos, con permiso del moderador, a hablar de otros temas que no son exactamente eólica marina. ¿Y por qué voy a hablar de esto que no es eólica marina? Porque en Galicia, en España, este debate sigue abierto. Es triste tener que volver sobre estas cosas una y otra vez. Es decir, ¿por qué hay que hacer una transición ecológica? Alguno dirá, pero bueno, ¿es que hay alguien que lo duda? Sí, se duda, y aunque no se dude teóricamente, luego se duda a la hora de las decisiones políticas y a la hora de empujar de verdad la transición y empujar de verdad la industria y la energía renovable autóctona. El planeta se está calentando. Pero ¿cómo, hablando de esto otra vez? Hay que volver a hablar de esto otra vez. Aquí hay dudas y por qué. Claro, en Galicia este verano llovió o no llovió, o sí. El planeta se está calentando. Los glaciares se están retirando. Este es un monte de África. En el año 1906 estaba lleno de glaciares. En este momento no quedan glaciares allí. Temperaturas veraniegas en Europa. Pues van camino de alcanzar récord año tras año, según las autoridades europeas y los organismos europeos. Esta línea azul son los precios de la electricidad en España en los últimos años. La línea roja, los precios del gas. Teníamos unos mercados con una serie de variaciones desde el año 2015, fluctuando de una manera más o menos estable hasta que llega el año 2021 y un ciudadano por la zona de Moscú decide que va a destruir o destrozar los mercados energéticos europeos y lo consigue. Entonces, empieza a haber restricciones en el suministro de gas, esa línea roja, se van los precios a las nubes, arrastran a los precios de la electricidad, que vienen vinculados por una serie de mecanismos de los mercados eléctricos en esa línea azul, y se origina una crisis gravísima económica, energética, industrial en toda Europa. Entonces, como bien dijo el representante alemán antes, hay un antes y un después de estas curvas y de esta situación. Es decir, la guerra de Ucrania abrió los ojos a Alemania, al resto de Europa, de que no se puede estar dependiendo de que alguien cierre una válvula o abra una válvula. O sea, no se puede estar así. Entonces ya no es un tema de calentamiento global, ya no es un tema de medio ambiente, ni siquiera de industria. Es un tema de supervivencia energética, industrial, económica e incluso política. Entonces ahora más o menos hemos vuelto a una cierta normalidad con ciertas alteraciones, pero esto claramente no es admisible. Estamos en Galicia, estamos hablando de mar. Hay cosas que también hay que recordar de vez en cuando. En fin, no será lo más divertido hablar de estas cosas, pero en Galicia sabemos los problemas que tienen los combustibles fósiles en el mar. Cuando se habla de los problemas ambientales de la eólica marina, hay que recordar que los problemas ambientales de la eólica marina son muy pequeños comparados con los problemas ambientales que tienen los combustibles fósiles. Hay que decirlo una vez y otra vez y otra vez, en Galicia, en Ferrol, en España, en el mundo. Es decir, estamos analizando problemas ambientales muy pequeños, se están haciendo así de grandes y en realidad estamos luchando con gigantescos problemas ambientales de los combustibles fósiles. Los barcos que circulan tienen una serie de efectos secundarios, unos riesgos pues bastante grandes, que hay que conocer y que tenemos que tener siempre presentes. Otro asunto que tampoco se recuerda habitualmente. En el año 2012, creo que la Organización Internacional para la Investigación del Cáncer declaró que los gases de la combustión de los motores diésel son altamente cancerígenos. Al nivel del tabaco, más, menos, como se le quiera llamar. Entonces, hay otra lucha paralela para
eliminar miles, millones de muertes en el mundo por cáncer, por neumonías, por alergias, por Alzheimer, por demencias, por problemas causados por la contaminación ambiental, la contaminación atmosférica que provocan los combustibles fósiles. Es decir, tenemos una suma de factores que hacen que parezca casi las famosas zonas de bajas emisiones, y voy a avanzar ya a toda velocidad, puesto que empezamos a estar ya al límite del tiempo. La dependencia, voy a leer nada más el titular y voy a recordar lo obvio que es necesario recordar una vez más. La dependencia excesiva y patológica de los combustibles fósiles importados, gas, petróleo, el carbón ya cada vez menos, en la UE, España y Galicia causa crisis energética de suministro, inseguridad de suministro, dependencia del exterior, crisis económica e inflación. Los precios de la electricidad, los precios del gas se pueden ir a la luna, se pueden ir a sitios lejanos. Crisis ambiental, calentamiento global, cambio climático, contaminaciones, mareas negras agravadas, producción de residuos tóxicos y peligrosos, contaminación del aire y del suelo, vertidos difusos, etc. Y crisis de salud en las ciudades por la contaminación atmosférica de los vehículos. ¿Cuál es la solución europea? El REPowerEU, que ataca todos estos asuntos mediante la descarbonización y la transición energética, que son dos patas: la implantación de renovables, por ejemplo la eólica marina, de la que estamos hablando hoy aquí, y una segunda pata, igual de importante en este momento, o más, por un par de cosas que diré rápidamente, que es la electrificación del consumo. Tenemos que empezar a montar bombas de calor masivamente, eliminar calderas de gas, calderas de gasoil. Tenemos que instalar fotovoltaica de autoconsumo. Tenemos que mejorar la eficiencia energética. Hay que empezar a usar coches eléctricos masivamente, no los 4 frikis que vamos por ahí todavía con coche eléctrico y que tenemos que estar todo el día explicando por qué estamos locos y nos hemos comprado un coche eléctrico. No estamos locos, estamos yendo de la corriente habitual. Esta es una realidad: autobús eléctrico, camión eléctrico, tren eléctrico, etc. En la industria, aerotermia, hidrógeno verde, metanol verde, combustibles, etc. Con todo esto eliminamos todos los problemas a la vez. La política europea es cero emisiones, cero combustibles fósiles en un ámbito temporal bastante rápido. En España, este es un mapa geológico de dónde está el gas y el petróleo en Europa. Está algo en el Mar del Norte, luego está fuera de Europa. En Galicia, en España, no hay petróleo, no hay gas. No estamos hablando de cosas similares. Hay energía solar en España, hay viento, especialmente en Galicia. Hay mucho más viento en Galicia que en Madrid. En Madrid, en las llanuras, prácticamente no hay. En Galicia, pues hay bastante más viento del que hay en esa región. Pero en Madrid, bueno, ¿dónde están los parques eólicos en Europa? Pues están donde hay viento y donde hay industria y donde hay gente que lo quiere aprovechar. Norte de Europa, Galicia no está saturada de eólicos, como sí parece que alguno diría que está en el norte de Europa, donde siguen instalando mucho más. La eólica marina, ¿dónde está? Pues donde se ha comentado ya. Las placas solares. Madrid resulta que están haciendo proyectos de placas solares. Esto también pido disculpas a los que no están en el debate español o gallego, pero es una discusión ya aburrida. En Madrid, ¿por qué no hacen eólico? Porque no hay viento. ¿Y qué están haciendo en Madrid? Montando proyectos de placas solares porque allí tienen sol. En fin, cada uno hace lo que puede. Galicia tiene algún proyecto por ahí eólico. Transición ecológica. Está en marcha desde hace muchos años. Está todo inventado. Esto es una foto de un parque eólico en Galicia. Hay coche eléctrico puro. Hay bomba de calor, en este caso una geotermia, una aerotermia, autoconsumo, eólica de gran consumo, etc. No hay que esperar a que venga la fusión nuclear, no hay que esperar a que venga cosas raras. Todo lo que es necesario para la transición está ahí y lo que hay que hacer es instalarlo masivamente. La transición está, a pesar de que en Galicia estamos un poco pesimistas últimamente, con algunas noticias y con algunos que parece que quieren parar la transición en el mundo no se para, está avanzando a enorme velocidad. Esta es la instalación global de renovable. ¿Quién está haciendo la transición en el mundo fundamentalmente? China. China ha instalado en el año 2023 el 63% de las placas solares del mundo, ellos solitos, del mundo. Son los que más renovables están haciendo, son los que están haciendo la transición ecológica más rápida. Eólica, han instalado en el año 2023 el 65% de la capacidad mundial. China. China es un país que además tiene otras ventajas de organización o como se le quiera llamar. El coche eléctrico. Si uno lee aquí los medios, parece que el coche eléctrico está a punto de desaparecer. No es verdad. El coche eléctrico está avanzando a un ritmo tremendo en todo el mundo. Vemos allá a la derecha una raya negra que es China. China ha alcanzado ya el 50% de las ventas de coches eléctricos.
con una serie de mecanismos, con una serie de sistemas. Es decir, el coche eléctrico está avanzando a enorme velocidad en todo el mundo. Aquí, repito, que vamos un poco más lentos. Puntos de recarga, y voy a ir ya rápidamente hasta el final. La minería del litio es un punto pequeñito allí en amarillo frente a la minería del carbón, petróleo, gas. No es un problema la minería. Hasta las empresas petroleras ya tienen claro que la transición está en marcha. Galicia ha descarbonizado su electricidad. Estamos ya en un 88% de energía renovable, pero no ha descarbonizado su transporte, no ha descarbonizado su industria y no ha descarbonizado su calefacción. Tenemos una energía importada, un 80% de energía fósil, tenemos una dependencia energética muy elevada, el 66%, la instalación mejor no verla, la de la eólica. Hay un montón de cosas que están avanzando. Hay autobuses eléctricos en Madrid, en Barcelona, en Galicia, en Orense hay autobuses eléctricos puros que están circulando ya desde hace casi un año, funcionan perfectamente, no tienen problemas de batería, los costes son menores, todo es muchísimo mejor. Y voy a ir rápido. Iberdrola pues tiene una producción en Galicia muy renovable. ¿Y qué aporta Iberdrola a Galicia? Pues 411 millones en 2023. Entonces, ¿qué hacen las empresas grandes? Aportan mucho a Galicia, aportan mucho a España, somos empresas tractoras y son fundamentales. También el tejido industrial gallego, aquí muy bien representado, y tenemos que ir de la mano en esa transición que es absolutamente esencial. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Abrumadora el liderazgo de Iberdrola, que nos expusiste en proyectos y en la transición. A continuación, Manuel Bermúdez de Castro, de Navantia Sin Energies. Por favor, Manuel nos va a hacer su presentación para la visión de la cadena de valor y de la eólica marina. Bueno, buenos días a todos. Autoridades, conferenciantes, compañeros. Voy a intentar en estos 10 minutos, tendré que ir un poco rápido para daros algo de información, algún mensaje y procurar que no os quedéis dormidos, porque es una jornada muy larga. Lo primero, decir lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Pues hemos hecho en estos 10 años de trabajo continuo más de 350 componentes que hemos realizado o están en proceso de construcción en 21 proyectos en más de 9 países, ninguno España. Hay que decir que gran parte de estos componentes han sido siempre en UTE con Windar y usando a nuestro compañero Nervión como suministrador principal, ¿no? 224 yaques, 11 flotadores, 157 monopiles, otros proyectos de los cuales algunos estamos muy orgullosos, como es el diseño y construcción de yaques para subestaciones, metiéndonos ya en la parte del diseño. Todo esto se ha conseguido gracias a una gran labor comercial, un trabajo intenso de nuestro departamento comercial, que para mostrar un ejemplo, en 2023 se han presentado más de 80 ofertas a distintos suministradores, 18 para subestaciones, 11 para yaques, 16 para flotantes. Este 2024 vamos a superar esa barrera de las 80 ofertas, con lo cual en los últimos 3 años, en las barras de abajo, estáis viendo un poco la diversidad de ofertas a las que hemos acudido, ¿no? En Australia está vacío porque no hemos hecho ofertas de construcción, pero sí tenemos 4 contratos de proyectos de industrialización para que se puedan construir con contenido local. Si veis en esas barras, nuestros mayores clientes son Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Este trabajo comercial pues, nos permite también discernir un escenario a corto plazo de ocupación, en el cual, pues, con la gran carga de trabajo que hemos tenido estos 10 años, insisto, 10 años de carga de trabajo continua y 10 años de éxito. Por cierto, en diciembre cumplimos precisamente esos 10 años desde que firmamos Wikinger con Iberdrola. Tendremos que celebrarlo. Bueno, ese escenario a corto plazo pues, nos plantea ocupación plena hasta 2025. Una pequeña pausa en 2026 en la cual solo tendremos proyectos de monopiles, un agujero al que debemos de prepararnos y debemos de esforzarnos para en ese tiempo aplicar la parte de industrialización que nos hace falta para acometer los grandes proyectos que hay después. Como podéis ver, las expectativas dicen que a mediados de 2026
tendremos ya proyectos de jackets. En 2027 nos mezclaremos subestaciones con jackets, con flotante, con monopiles. Bueno, un trabajo muy intenso nos espera por delante a partir de 2027. Además de esto, que son las ofertas que hemos presentado y en las que basamos este escenario, este es el escenario que tienen los países de envío de ofertas de parques en distintos países, ¿no? Los que están marcados con un puntito azul son los flotantes, pero ya veis que a partir de 2025 y 2026 pues, es un escenario en el que nos planteamos una sobrecarga de trabajo y tenemos que prepararnos para ello. ¿Cuáles son nuestros clientes? Pues evidentemente necesitamos enfocarnos en nuestros clientes europeos, para los cuales usamos nuestras instalaciones en España, en Fene y en Puerto Real, y también clientes europeos en los cuales tenemos que desarrollar, nuestra segunda parte de clientes son los que tenemos que desarrollar, europeos, que tenemos que desarrollar contenido local, y para ello también estamos tratando planes de expansión con puertos exteriores de Cádiz y La Coruña, incremento de capacidades en el negocio de monopiles. Tenemos un tercer tipo de cliente, ¿no? Que son los clientes, un segundo tipo de cliente, perdón, que son los clientes de contenido local. Para ellos tenemos alianza con Harman & Wolff en Estados Unidos, en concreto en Europa, en Noruega con astilleros locales, en Dinamarca hemos firmado un contrato de cooperación con uno de los mayores diseñadores de subestaciones que casi nos promete carga de trabajo en subestaciones para Europa y Estados Unidos. Tenemos un tercer grupo de empresas que son en las que no podemos atender con nuestras instalaciones y que tenemos que participar con ellos, ayudándoles a industrializar la zona y compartiendo el know-how, como puede ser Australia, que queremos asumir la experiencia que tenemos con Avante Australia desde hace 15 años y ayudarles a construir los parques con contenido local en Australia. Evidentemente, tenemos también con Corea, cooperando con SIA, el gigante del metal coreano. Tenemos también cooperación con Japón y cooperación con Noruega. Hay un cuarto grupo de países en el que estamos a la expectativa, que todavía no nos hemos posicionado, que son países con futuro, pero que todavía no han desarrollado sus parques eólicos, como puede ser Canadá, India y en la zona de Sudamérica, Brasil, como principales exponentes. Esto es lo que tenemos en el futuro comercial. Insisto, aquí no está España y ahora veremos un poco el caso español, ¿no? La situación de España, por tratar de dar algo de información con todo esto del Real Decreto, que no sabemos un poco dónde nos posiciona, pues lamentablemente empezó en 2021 y se ha ido poco a poco en estos 2 años, o casi 2 años, con la firma en 2023 del Real Decreto, hasta este mes pasado que se firmó el Real Decreto definitivamente, ¿no? ¿Dónde nos posiciona? Hay que tener en cuenta que este ha sido un camino lento, pero en el que tenemos que enfocarnos también a la situación política del país, ¿no? Ha habido elecciones nacionales en el medio, elecciones en Galicia, elecciones en Cataluña, todo esto ralentiza. Con lo cual esperemos que a partir de ahora, en un escenario políticamente más estable en los próximos años, puedan acelerarse los siguientes pasos, ¿no? Como es la aprobación del orden ministerial, la convocatoria de subastas y, pues, en una expectativa un poco generosa, digamos que a finales del 25, principios del 26, la adjudicación definitiva de la subasta. Evidentemente, eso nos pone en un plazo de construcción de inicios del 27, ¿no? Antes de inicios del 27 no se espera ninguna unidad flotante para España o que comience la construcción de ninguna unidad flotante para España. Esto que podría verse como un retraso, la verdad es que no está el retraso, ¿no? O sea, creo que ahora os demostraré en la siguiente diapositiva que las expectativas no se ha retrasado tanto, perdón. He recogido una diapositiva que en una presentación que hice en 2021 del escenario que tendríamos hasta 2035, ¿no? En la gráfica de abajo, como podéis comprobar, el azul clarito en 2027 es flotante. Hasta 2027, ya en 2021 no se esperaba nada, para que veamos un poco las características y que no ha habido tanto retraso. El problema de aquí, o el problema principal, es que en el año 2025-2026 había esas pequeñas marcas
azules clarito, que eran flotantes en 2025 y en 2026, que no han surgido y que por culpa de que no hemos tenido esos pequeños proyectos no hemos sido capaces de desarrollar la cadena de suministro para ese flotante. Ese es el mayor reto que tenemos ahora, desarrollar la cadena de suministro para el escenario que tenemos en 2027. Siempre hago un ejemplo, ¿no? Y estamos hablando solamente de España, para el impacto que pueda tener esa cadena de suministro y el impacto económico en España de ese escenario flotante. Con respecto a lo que ya hicimos, ¿no? Hemos hecho el proyecto Quincardín con 5 flotadores para 46 megas, en el cual gastamos más de 1.200.000 horas. Si lo extrapolamos al escenario para llegar a los 2 gigavatios que quiere España, entre 1 y 3, pues los plantamos en 2, nos harían falta más de 257 unidades, lo cual implica más de 50 millones de horas de trabajo y más de 5.000 puestos de trabajo directos entre 2027 y 2035. Pero es que eso es solamente lo que es la cimentación o el flotador, ¿no? Y eso es el 20% del negocio. Esto es una oportunidad que secuencialmente nos daría oportunidades para la formación, oportunidades para I+D, para la ingeniería, para la certificación, que es de lo que estamos hablando principalmente, para la logística, para la instalación, unidades de fondeo, barcos de instaladores, para el mantenimiento y, por supuesto, todo lo asociado a ese mantenimiento, la construcción de barcos de mantenimiento, la construcción inshore de esos barcos de mantenimiento y el desmantelamiento de estas unidades. Pero bueno, hay que anticiparse a esas oportunidades, ¿no? Navantia Synergies ha estado invirtiendo en modernizar sus instalaciones, incorporando activos a la fábrica de monopiles con el taller de nudos, mejorando la capacidad portante del terreno, actualizando grúas y pórticos, mejorando los vestuarios, comprando SPMTs para el movimiento de monopiles, incrementando la capacidad de almacenaje, construyendo nuevas instalaciones de paneles en Ferrol y en Puerto Real, las cuales se han diseñado para soldar también los futuros bloques de flotante. Y seguiremos invirtiendo, reformando instalaciones, incorporando centros de excelencia a nuestras instalaciones, robotizando y automatizando, cuanto más mejor, los procesos de soldadura y pintura. Pero necesitamos ayuda de vosotros, de toda la cadena de suministro. Tampoco os vamos a pedir que invirtáis como nosotros, no es posible esa capacidad, supongo. Pero necesitamos redoblar esfuerzos en lo más importante en la cadena de suministro, el factor humano. Debéis mejorar la formación de personal. Debéis valorar al personal y debéis de cuidarlo, pero sobre todo debéis mejorar la productividad. Lamentablemente, los últimos precios de la subcontratación que estamos recibiendo nos están igualando al mercado alemán. Nos están igualando al mercado alemán con salarios más bajos. Eso no es solo culpa vuestra, ¿no? No es fácil trabajar para Navantia. Pero últimamente parece que estamos incluyendo nuestras ineficiencias, las nuestras, de Navantia y las vuestras, en esos precios, y tenemos que retomar el camino de la productividad. El éxito de los últimos 10 años en este sector se ha fundamentado en el esfuerzo, la austeridad y, sobre todo, la productividad. Ante la escasez de recursos hay que mejorar sus condiciones, mejorar su formación y exigirles, para de esta manera seguir siendo competitivos y poder seguir creciendo todos juntos, aprovechando esta gran oportunidad, que no es una oportunidad para Navantia ni para vosotros, es una oportunidad para Galicia y para España. Sobre todo para España. Aquí es la inversión más importante que tenéis que hacer, retener el talento y exigir productividad. Esa es la mejor inversión que podéis ejecutar y también es nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Nada, estamos viendo que todos los ponentes necesitan tiempo para contarnos los proyectos. Es la realidad de la cadena de valor. Ahora, Gonzalo Zain, de Winter Renovables. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Bueno, yo tengo un reto que es mantener a la audiencia despierta después de 5 paneles, aunque la ponencia de Mal ha sido muy dinámica, me ha gustado mucho. Gracias. Yo soy nieto de marino y de gallega e hijo de ingeniero asturiano, pero nací en Bilbao y no soy ingeniero.
así que espero mantener la compostura a pesar de mi falta de conocimiento. Esta presentación habla fundamentalmente de lo que es Windar y de lo que ha hecho Windar y no lo ha hecho sola. Y mi comentario sobre mis orígenes personales no tiene nada que ver con ubicaciones, sino tiene que ver con un concepto que es el alma mater de Windar, que es la adaptación. Lo más importante en esta industria, y es por donde ha terminado Malalo, es la relevancia de la adaptación, porque la independencia no existe, somos como mucho autónomos, está todo interdependido, y es un sector que crece muy, muy rápido, y ahora vamos a verlo. Bien, Iberdrola ha explicado más que bien por qué la energía eólica es una buena idea. No voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente tiene dos componentes. Una es la componente renovable, de emisiones, de no contaminación, y la otra es la componente de, vamos a decir, autarquía energética, no depender de otros. Pero todo esto, que tiene mucho sentido, una cosa es que una sociedad decida que quiere hacerlo, pero luego alguien tiene que hacerlo. Antes veíamos que hay objetivos gubernamentales de alcanzar 0 emisiones en no sé cuándo, tal, pero eso no lo va a hacer el gobierno, eso lo van a hacer las empresas, y las empresas son personas. Y para que eso ocurra, hace falta que los gobiernos faciliten el camino para que las empresas puedan tomar las decisiones y puedan emplear a las personas y el capital para que ocurra. Ni Iberdrola, ni Navantia, ni Windar pueden hacer que las cosas ocurran si el marco jurídico no está establecido. Es muy visual el gráfico que hemos visto antes de cuánto tiempo se tarda en poner en funcionamiento un parque eólico offshore, y eran 10, 11 años. Y de esos 10, 11 años, los primeros 6 son de la administración. No tienen nada que ver con ningún actor privado. El 60% del tiempo que se tarda en hacer un parque offshore tiene que ver con la administración. Estoy seguro de que eso se puede mejorar. Eso no quiere decir que no se vaya a respetar el medio ambiente, que no se vaya a respetar a los pescadores, que no se vaya a respetar. Todo eso hay que respetarlo. Pero una cosa es ser firme en el respeto y otra cosa es no ser ágil en la respuesta. Y el volumen de papel que mueve un parque eólico da para tirar muchos árboles, lamentablemente. Bien, esto en cuanto a la industria. Yo no soy ingeniero, pero siempre me ha sorprendido mucho la evolución tecnológica del aerogenerador. Llevo desde el año 2001 en esta industria, y tanto en onshore como en offshore la tecnología ha evolucionado. A mí me cuestan mucho las ideas abstractas y me gusta visualizar las cosas. En el año 2001, cuando yo empecé en la industria, un aerogenerador onshore tenía una potencia instalada de más o menos 1 megavatio. Hoy en día un aerogenerador onshore tiene una potencia de entre 5 y 7, depende de cuál. En offshore el salto es mayor, es como de 2 megavatios a 15, 20. Yo en el año 1993 me saqué carnet de conducir y mi padre me compró un Ford Fiesta de 15 años que tenía 50 caballos. Mi hija era de gasolina. Mi hija acaba de sacarse carnet de conducir y yo también le he comprado un Ford Fiesta. Este tiene 8 años, no 15. Y tiene 100 caballos. Es decir, que en 30 años la potencia del coche ha aumentado por 2. Y la industria automovilística se ve como una industria puntera, desarrollada, global. La industria eólica ha multiplicado por 6 la potencia de un equipo, da igual, en onshore que en offshore. Y lo que eso quiere decir en términos industriales es muy difícil de visualizar. Las fotos que hemos visto tanto de una presentación de Iberdrola como la de Navantia dificultan darse cuenta de lo que es. Un monopile mide 100 metros de largo, es como un estadio de fútbol de largo. Y una flotante, pues, tiene que ser mucho más grande porque tiene que flotar. Entonces, el esfuerzo industrial, técnico y de capacidades de fabricación que hay detrás de eso es enorme. Y de ahí mi mensaje de adaptación. Y de eso va Windar. Windar, y esto no pretende ser un ejercicio de marketing, sino un ejemplo de una vivencia. Windar se fundó en el año 2007. Yo tuve la suerte de verlo nacer y el origen es muy sencillo. Windar era un calderero que hacía torres eólicas onshore en una nave relativamente pequeña en la ría de Avilés. Y tenía una buena relación comercial con Gamesa. Y Gamesa lo que hizo es buscar un socio para crecer internacionalmente, porque no era evidente, en el año 2007, cómo crecer internacionalmente, porque había un cuello de botella en la fabricación de torres eólicas en una industria que cada vez
buscaba aerogeneradores más grandes. Obviamente Windar tuvo la visión de no depender de un solo cliente ni de un solo centro y se desarrolló en 3 vectores. En un vector internacional, yo me voy con Gamesa a otros sitios, en un vector de clientes, no solo le vendo a Gamesa, como a Vestas, por ejemplo, y en un vector de sectores, y pasó de la industria onshore a la offshore, tanto en torres como en las cimentaciones con el proyecto de Vikinger, que fue de las primeras cosas que se hicieron. Y gracias a eso, pues hoy en día contamos con centros en distintas ubicaciones. Avilés es el principal, aquí no aparece Galicia porque el centro per se no es de Windar. En México, en Brasil, en India y pronto en Polonia. Como decía antes, al final esto se reduce a 2 elementos muy básicos, que es personas y dinero. Pongo los datos de Windar simplemente porque son objetivos y no son discutibles. Yo le pregunto a Recursos Humanos cuánto había en plantilla y, salvo error, me dice los que había. Entonces, la realidad es que en 17 años Windar ha multiplicado por más o menos 9 su plantilla y su facturación pues por más o menos 6 y su inversión ha crecido por un múltiplo mucho mayor. Las inversiones actuales de Windar pues, pueden alcanzar los 50-60 millones de euros al año. Y somos una gota en un océano, comparado con Iberdrola, comparado con Navantia. No pretende dar ninguna relevancia a lo que hace Windar, sino a la relevancia de ser muy ágil en el proceso de adaptarse a la industria. ¿Y a futuro qué va a hacer Windar? Pues seguir creciendo, si la industria lo permite. Creciendo en expandir nuestra capacidad actual en las fábricas que tenemos y en abrir nuevos centros, bien en offshore para torres o bien en offshore para cimentaciones. El negocio onshore es un negocio mucho más discreto en cuanto a ubicaciones geográficas. Hay que ubicarse, depende de la situación, en un sitio o en otro. Son inversiones más discretas en el tiempo y menos visibles. Y esto es posible, como yo soy bastante melómano, como dice la canción de los Beatles, with a little help from my friends. Porque es verdad, una empresa requiere de muchas otras cosas, lo que ahora llaman grupos de interés, ¿no? Y bueno, pues obviamente necesitamos clientes y para eso tenemos muchos, pero Iberdrola está aquí, así que había que mencionarlo. Obviamente tenemos proveedores y he de decir que no he puesto los proveedores de fondos, no sé dónde está Banco Santander, lo siento, pero Santander amablemente nos financia. No es el único, pero amablemente nos financia por un módico interés. Evidentemente, el capital humano, las personas son el corazón de cualquier empresa, de todas, y de Windar en especial, por ser una empresa familiar en origen, pues las personas son muy, muy relevantes. La administración pública, en cualquiera de sus vertientes, más global, más local, pero la administración pública es muy relevante y si no hay mecanismos que incentiven la inversión, y no hablo necesariamente de ayudas, hablo de mecanismos que faciliten, que agilicen, todo esto no sería posible. Y por último, nuestros socios. Y digo nuestros socios, aunque en realidad solo tenemos uno. Navantia Navantia Synergies es el único socio de Windar en el mundo. Todo lo que ha hecho Windar en su historia lo ha hecho solito, excepto lo que hacemos aquí, que lo hacemos con Navantia. Y eso hace que esta sea una ubicación muy especial para nosotros. Porque el salto que dio Windar de ser un fabricante de torres a ser un fabricante de estructuras marinas, lo dio gracias a Navantia, gracias a la generosidad del equipo, gracias a la generosidad de la gente y gracias al gran trabajo de la gente que hay aquí. Yo tengo, sin entrar en grandes debates políticos, yo tengo una visión bastante liberal de las cosas y creo que alguien ha mencionado antes que no podemos olvidarnos que hay que intentar evitar la entrada de fabricantes no españoles en Galicia. Así no va a funcionar. Un aerogenerador tiene una cosa muy buena y muy mala, y es que es gigante, y como es gigante viaja fatal. Entonces, lo que hay que hacer es ser capaces de crecer. Los datos que ha dado antes Manolo son muy, muy, muy potentes. El salto drástico. Hoy en día, cuando hacemos las cosas muy bien, en Fene sale un monopile por semana por la puerta. Un monopile es una potencia instalada de 15 megavatios. Para hacer 10 gigavatios al día, que mencionábamos antes, al año, hay que hacer muchísimos más monopiles por semana. Y eso no va a ocurrir porque lo diga la administración, ni va a ocurrir porque un banco del dinero, va a ocurrir porque haya buenos soldadores que sean eficientes. Y lo tienen que hacer aquí, no porque sea más barato o menos barato, porque diga una ley que haya que hacerlos aquí. Lo tienen que hacer aquí porque está relativamente cerca del parque. El sueño de la defensa política de la industria
es pan por hoy y hambre para mañana. Lo que importa es la inversión. La inversión en capital humano es vía formación. Ayer tuve una conversación muy buena con una profesora de la universidad sobre las cosas que están desarrollando en el centro. Y la verdad es que son inspiradoras. Y por eso quería terminar hablando de nuestro socio estratégico, que nos ha ayudado muchísimo y espero que nos siga ayudando. Gracias. Gracias a ambos por vuestra presentación y como tenemos poco tiempo y vamos un poco pasados de tiempo, vamos a tratar de hacer esta ronda de preguntas y de debate como al estilo Twitter antiguo, 150 caracteres. Lo vamos a resumir. No sé si será posible. No creo, pero lo vamos a intentar. Ya habéis hablado y en vuestra exposición lo habéis puesto de manifiesto, digamos que vuestra capacidad de tracción, vuestra capacidad de armar una cadena de valor en un entorno donde no existía, en estos 8 o 10 años prácticamente. Entonces, para resumiros y para centrarnos en algunos titulares que nos podéis dar, ¿cómo veis ahora mismo, digamos que las fortalezas y las debilidades, que algunas cosas ya apuntasteis, de esta cadena de valor que tenéis ahora mismo armada alrededor vuestro aquí? Gonzalo, venga. Yo creo que la mayor fortaleza que tenemos es que el que pega primero pega 2 veces. Vamos muy por delante, no somos los únicos que vamos por delante, pero vamos muy por delante de otros. Y nuestra mayor dolor de cabeza es que tenemos que conseguir las cosas fluyan un poco más. La fabricación de barcos es una actividad no seriada. La fabricación de componentes eólicos es una fabricación seriada. Y ese salto, en las dimensiones en las que hablamos, es muy, muy, muy fuerte. Y afecta a todo. Afecta a los fabricantes, afecta a los trabajadores, afecta a los que planifican la fábrica, afecta a la cadena de suministro, afecta a todo. Y ese proceso es nuestra mayor fortaleza y a la vez también nuestro mayor caballo de batalla. Perfecto. Manuel, tu opinión. Bueno, esto es evidente que no es un proceso digital, no pasa de 1 a 0 en nada, ¿no? Tenemos una cadena de suministro, una fábrica de monopaís conjunta, en la cual el objetivo era 1 a la semana y hemos tardado pues, 1 año y medio en conseguir en nuestra propia fábrica ese objetivo. Con la cadena de suministro es igual o más lento si cabe, ¿no? Es muy importante estos pequeños proyectos primeros de flotante para que ir adaptando la cadena de suministro a un escenario tan demandante como el que nos exigen nuestros clientes, porque la exigencia de inversión de las utilities es muy grande y quieren cada vez más productos en menos tiempo. Y esa cadena de suministro pues, hay que ir formándola poco a poco. Perfecto. Abundando también sobre un aspecto que se comentó, y creo que Manuel lo sacó a cuenta, se aprobó el 24 de septiembre el Real Decreto, el 962, en el que marca a priori ya una serie de condiciones para el desarrollo de la eólica marina en España, y particularmente en Galicia, por las zonas point que tenemos aquí. Desde el sector, desde ASIME, nos preocupaba, y se hizo alguna alegación en el sentido de que el porcentaje que dedicaban a la valoración de los criterios económicos y sociales solo era un 30%. Había un 70% que era dedicado exclusivamente al precio de la subasta o cómo se organice. ¿Pensáis que, o veis algún riesgo en este desarrollo de la cadena de valor que las fórmulas que se utilicen a la hora de la subasta puedan condicionar los desarrollos industriales? ¿Lo veis que somos capaces de superarlo? ¿Qué opinión tienes, Manuel? La verdad es que desde un punto de vista político no tengo ningún comentario porque nosotros sencillamente nos dedicamos a proveer a nuestras utilities de un contrato que nos piden, que entendemos que tienen ya sus estudios de impacto medioambiental, con lo cual nos piden un producto y lo hacemos sin meternos en más dilemas políticos. Lo que sí que es claro es que de esos estudios pues hay que tener en cuenta que una cadena de suministro potente y fuerte en Galicia y en España nunca va a ser en proyectos que provengan de proyectos de cemento, de hormigón, ¿no? Este tema de hormigón pues es un tema muy bueno, muy volátil, pero que no desarrollan a ninguna industrialización en la zona. No hay una cadena de suministro o una cadena de suministro potente alrededor de esos proyectos. Es muy importante que como país elijamos bien en un tema de decisión que yo creo que hace 40 años con el oil and gas ya tuvo su herencia y sin tener en cuenta impactos medioambientales de la desmantelación de los proyectos, pues ya ganó el acero en su momento y entendemos que en España debe de ser igual. Deberíamos de exigir que los proyectos sean en acero precisamente por fomentar esa industrialización, esa cadena de suministro y aligerar los procesos de desmantelación de los mismos. Perfecto. Gonzalo.
Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con Manolo, que no entraré en demasiados tintes políticos, pero creo que lo más importante es conocer muy bien las reglas del juego desde el principio. Porque al final el inversor último, que es alguien como Iberdrola, si no sabe cuáles son las reglas del juego, no puede apostar dinero. Y si no apuesta dinero, no puede decirnos a nosotros lo que tenemos que fabricar, y si no es una cadena de suministro. Lo más importante es que estén muy claras las reglas del juego y que sean estables. Perfecto. Y una última pregunta que os voy a lanzar, y es seguramente a nivel tecnológico y de innovación. Concretamente, en las soluciones flotantes, ahora mismo, básicamente, lo que se ha desarrollado son sistemas precomerciales, la mayor parte de ellos, como bien abundabais, está pendiente de industrializarlos. ¿Cuál es vuestra visión sobre el desarrollo tecnológico e innovación? ¿Hacia dónde creéis que apuntan por la información que recibís? Manuel. Bueno, ahí, lamentablemente, a estas alturas de la partida seguimos teniendo más de 20 o 30 diseños distintos de flotante, ¿no? Esa dispersión es un poco un problema a la hora de industrializar todos esos diseños, ¿no? La cadena de suministro no es capaz de acometer todos los diseños que los diseñadores tienen encima de la mesa y que las utilities tienen encima de la mesa. Debemos de enfocarnos no en los mejores, sino en los más industrializables, porque si no, no podremos atender la demanda de nuestros clientes. En esa parte del enfoque del diseño es muy importante la participación de las utilities, ¿no? Tienen que enfocarse a diseños que no solo reduzcan peso, que no sean los mejores, sino que se enfoquen a la industrialización de los procesos, ¿no? Y así poder acometer esos proyectos tan grandes. Gonzalo. Sí, el reto técnico es muy bonito y hay muchas. Yo no soy ingeniero, al final hay que montar un barco debajo de un aerogenerador y eso se puede hacer de muchísimas formas. Y es importante que decidamos una o tres, pero no 33, porque si decidimos 33, el inversor va a tener dudas y el banco que lo financia más todavía. Y volvemos a lo mismo, si eso no se estabiliza, no hay forma de estandarizar fabricación y entonces no hay industria. Perfecto. Pues vamos a dar por cerrado el panel. Muchas gracias a todos, a vosotros, por la participación y por vuestra visión del sector. Y sin más, creo que damos paso al café, que será en la planta superior. Muchas gracias a todos. Que no sea tu parte. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Espero no haberlos aburrido mucho. Qué mal. Dime. ¿Qué? ¿Qué necesitas? Atención, por favor, si podéis volver a las 12:20 después del café, se les agradece.
Ese atril no es nuestro, ¿no? No, este es de aquí. Porque no tiene aquí... No, lo de... Mira cómo se ve el tiempo de RAM. Dice, no tenemos tiempo. Sí, porque ya si vas, tú vas a aprovechar con la coyuntura, con la coyuntura, y aprovechas que tiene como el tiempo que lo pillas, vale, estamos aquí cuarto, o antes, bueno, pero no aquí nada.
sí, lo vi en primera hora, lo vi muy frío aquí en Barcelona, muy frío. Vamos a empezar los protocolos a la hora.
Muy buenas, ya sabemos que estáis todos ávidos de hablar y de tomar café, pero por favor os vamos a rogar que toméis vuestros asientos para poder continuar con el Congreso. Muy bien, pues vamos a continuar con este séptimo Go Interhub. Os vamos a rogar silencio, por favor, para poder continuar con la sesión y no acumular mucho más retraso. En este caso nos vamos a pasar al inglés porque vamos a tener una ponencia ahora de un compañero. Ya. Muy bien, pues vamos allá. Como os decía, vamos a pasarnos al inglés porque la siguiente ponencia va a ser de un ponente internacional. So I will just move to English for 30 seconds. So today we have the pleasure of receiving for the first time in this Go Interhub the Fraunhofer Center for Maritime Logistics, which is a flagship research institution in this area. Tobias Riedel is a scientist at this Fraunhofer Center in Hamburg, and they focus on green hydrogen and its derivatives for decarbonizing the transport and industry sector. So I will just give the floor to Tobias, and we will hear his view. So, perfect. Thank you so much, Lorena, for the introduction. Yeah, as it's already been said, me gustaría hablar español, pero no tengo suficiente palabras, entonces voy a hablar en inglés. So, hello everybody. I was thinking much what I could do today, as I'm originally a scientist in the field of hydrogen applications and not into the wind industry exactly. So therefore, I was looking for some synergies, and everybody in the research field knows that offshore wind is or might work perfectly fine as a catalyst for green hydrogen production and for us to reach our ambitious goals in the hydrogen production. So first, a few words about the agenda. So I want to tell you what is Fraunhofer for those who don't know. Afterwards, we're going to have a quick look on renewable energies in general. So Lisette was already talking about the wind industry much, and also many other graphs have been shown, but also I want to show you some. And then I wanted to show you some concepts and configuration on how could offshore wind work as a catalyst for hydrogen production. So, first of all, the Fraunhofer Society. We're basically the biggest research company, at least in Germany, probably in Europe. We have many locations and many different fields of research. So basically every modern research field has its own Fraunhofer somewhere. As you see, it's mostly in south of Germany, and also our head is in Munich. But the special thing is also about that we are funded in 2/3 by the German government and also the industry projects, and the last third is just the funding by the federal and by the state government. So therefore this guarantees some independent research. It's not just Germany, we actually are all over the world. We have 8 independent international Fraunhofer affiliates and also activities in approximately 80 countries. This changes every week, so therefore it's an older slide. It could be more, it could be less. And also we have representative offices and senior advisors around the world to build bridges to the local markets. Now to my Fraunhofer especially. I'm based in Hamburg, and it's called the Fraunhofer Center for Maritime Logistics, and the main goal is to innovating the maritime sector. So we've been founded 2010 at the Technical University in Hamburg, and at the moment we're around 110 employees, I guess.
And the big thing about our company is that we are doing applied research for the maritime sector. This is all separated into different parts. So basically we have the industry focus. We're working together with the local companies mostly. And one special thing is also that we have a really interdisciplinary team. So it's not just engineers. We also have computer scientists, economics. We have physicists and also nautical engineers who've been to the sea also. And basically, it's all divided into these 4 groups. So from right to left, in this case, we have the port technologies, ship and information management, sea traffic and nautical solutions, and the ports and transport markets where I'm located in. Exactly, that's why there is the frame. And then we can move on to the rise of renewable energies. So, as I said, I wanted to show you a more general overview, not just specifically on wind, but on renewables in general. And here we can see the installed capacities all over Europe, separated into solar, wind, hydro, and rest like biomass and geothermal energy. What we can see here is that all these fundings then that have been committed by the European Union or also by the national governments, that we have a continuous rising and we still pursue our goal to the decarbonization. Which is also interesting is, I mean, wind energy, I think the first wind farms was in the early 90s, prove me wrong. It is a continuous rising of those energies, and also solar energy, which was a big topic in Germany all the time, was rising pretty quick, especially in the last years. So for Europe, Germany and Spain, I just wanted to plot the share of the renewable energy generation of the different years, and we see that from the year 2000, where it started from 6 to 18%, that we at least reached the 43% in the electricity sector. So therefore it's no transport sector, no industry sector. And considering the goal of the Horizon project, for example, which was funded in 2014, it was said that we should have 20% renewable energies in total of all the sectors. Just some numbers for that. Europe in the year 2021 had a share of 17.2%, and Spain, same as Germany, had 15.8%. So therefore it's still a long way to go, and therefore it is really important that such clusters and such hubs exist like this here. I wanted to show you the German, for example, first of all. And there you can see that's like the German funding program was always adapted from year to year. And so therefore it was rising in wind energy from 2000 on pretty fast as well. But also, as you can see, from 2009 on, solar energy was pushed pretty much. And this is like our main part of the renewable energies at the moment. Which is kind of crazy because Germany is not known for that much sun compared to the south of Spain, for example. And just to compare, we have the Spanish system, and here we see you definitely have more hydro energy than we have, and that the wind sector really launched quickly. So, and also some solar thermal, which is not possible in Germany as well. Well, just a quick technology overview. I mean, I'm pretty sure most of you know this even better than I do, but I wanted to show you the improvements and just some facts about it. The first offshore wind farm was in 1991 in Denmark, and also the first floating wind energy was in 2017. And also what we can see here is, besides of the pitch regulation and direct drive and some efficiency improvements and rotor blades, for example, is that we have like a double in 3 times the power every 10 years. So basically we're all curious how it's going to happen in future. And one thing I wanted to point out is the new system, which you can see here. I've heard many people yesterday already discussing about it. So the floating Y construction, it was actually first tested from the Nessel Square, which is also a German company, did a scale of 1 to 10 and tested in East Sea. And now they have a cooperation with China, which they do the full scale variant with 18.5 megawatts, but I also heard in the recent days that it's meanwhile up to 20 megawatts.
So, and now to the main topic, the offshore hydrogen production and distribution. So, I prepared a couple of schemes and configurations out of different papers I found, and so therefore it's these main configurations that should be regarded in the next time, and it's also, you have to look at this like a more of a future outlook than what happens next year or in a couple of years or something. So we have the onshore electrolyzers, the offshore centralized and offshore decentralized for the hydrogen production, and it always heavily depends on the depth of the water and also the distance from shore. So how to transport the energy or the hydrogen, it depends heavily on each configuration, but mostly it's whether high voltage AC or DC for longer distances in electricity, and the hydrogen can be transported by pipelines mainly, but in future it could also be possible to transport it with ships if we are far from shore, for example. So the first configuration is the onshore configuration. You see the wind turbine on the left, and also some platform where there's a conversion from the alternative current to direct current, and also like for high voltage. This comes with a big cable onto shore, and then we have this configuration mostly cost efficient for near shore location and also shallow waters. And the point is, if it's a little further away from the shore, we need the extra platform for the conversion from AC to DC, which makes it a little bit more expensive also, but we can reduce the losses in transmission. I already mentioned the disadvantages, so therefore you have to put really thick cables underwater, which are super expensive, and also still you got the transmission losses on the way. So the second scheme is the offshore centralized way. So don't get confused by the vessel. I don't know why they display the vessel in this case, but it should be a platform actually. So we have the wind turbines, no matter how many, and also we need something to convert the alternative current to direct current, because electrolyzers rely on this type of electricity. And so therefore you could imagine it's been collected and put onto a station where the electrolyzer and also the auxiliary systems and balance of plant systems for the electrolyzers is parked, and the rest to shore is also by pipeline. This is also for shallow waters, which is problematic because of the substation that I was mentioning, and it is better for mid-range distances because we have less transmission losses in this case. As I said, these are high platform costs, and also you have inter-array losses of the current that has been, the electricity that has been collected to those stations. And last but not least, a very promising one is the decentralized production. There we have basically on every floating wind turbine an electrolyzer system with all the balance of plants, and it's all been collected together and put into one big pipeline that is going to shore. What we see here is, this is the first thing that is really actually suitable for deep waters, because we don't have to have those massive platforms that has to be built, and it is also possible to far from shore configurations because there are almost no losses for the hydrogen transmission underwater. So what's the problem here? It is really complex, and also the collecting of the different wind turbine generated hydrogen is difficult to manage. All right. Now I have a small overview about the potentials in Europe. So we've seen the map from Lisette with the depth of the water, which is basically really a main factor of the whole where to put which technology. And what I also have to mention, this is all made for 2030. So basically the technologies that you see on the right, like in green and yellow, the onshore electrolyzers, also the purple is decentralized, or in red, the decentralized configuration. This is the most suitable from year 2030 on. And if we look at Galicia at this part, we can say, according to the study I was reading, it's the most cost-efficient schemes in Galicia in 2030 will be the onshore electrolyzers, but later on there is the decentralized
configuration which could overtake in terms of cost efficiency. Just to compare, before I tell you how much is the hydrogen then if it's produced in offshore wind farms, we have in Germany at the moment for renewable hydrogen production costs of 8.9 euros per kilogram. And basically it's mostly because of the electricity, it's a little bit more expensive than in Spain. And in Spain we have 5.60 euros per kilogram just with the renewable energies. And electricity is just 28% in this case. And this is just a general overview. I will skip this because we're already a little bit late in time. But you see the grid electrolysis or the renewable and all compared to the steam methane reforming of production from the hydrogen, which is gray hydrogen. So, as I said earlier, the configuration C or the location C was in offshore of Galicia. And so we have these prognostics for 2020, 30 and 50. And it is the most cost-efficient way to produce it in the years 2020 and 2030 with the onshore electrolyzers, but it is expected to be better to have the decentralized system in 2050, which we can reach prices that are competitive with the steam methane reforming. After all, to conclude, we have increasing relevance of the farms because of the wind farms because they move deeper into deeper waters, so in depth of more than 100 meters. The technology advancements will reduce the costs and improve the reliability of the floating systems and also the integrated hydrogen production because we heavily expect electrolyzers to have a price drop in the next decade. And also it offers a great potential for regions with limited access to shallow waters, like Germany has, as you've seen before, a lot of shallow waters, and Spain or Galicia has not. A conclusion regarding the decentralized hydrogen production, it is expected to be the most cost-efficient solution by 2050, especially for deep and far from shore locations. We have the direct hydrogen production at individual turbines, and therefore these energy losses of the electricity transmission can be reduced pretty much, and also the inter-array compared to the centralized system. And lastly, the flexibility and scalability. So imagine you put up a wind farm offshore and you can just actually build more turbines after all and just collect the hydrogen afterwards together. And some future outlook, the continued cost reduction also in the floating systems, in the wind turbines and the electrolyzers will further enhance the economic viability of the solutions of hydrogen production offshore. We also should consider integration of some hybrid systems. So for example, if we have the onshore electrolyzers for the next couple of decades, then we can combine it with photovoltaic systems, for example, to further enhance the availability of renewable energies. And also we could consider existing offshore platforms to reuse them, repurpose them in other ways, like for example, the centralized configuration. And furthermore, we have a really ambitious goal, as I was mentioning in the beginning, so therefore it is hard to reach this goal, and it is probably the only solution to also use offshore hydrogen, offshore wind energy to produce hydrogen, because we have a lot of demand in the next decades if we still continue to force the decarbonization, what I think we should do. And last but not least, the cost reductions even make the whole hydrogen generation even competitive with the steam methane reforming, which is known as gray hydrogen, as I mentioned before. Basically, that's it. Thank you so much for your attention, and thank you for inviting. If you have any more questions, just feel free to contact me. Here's my email address, and otherwise you will find it online as well. And thank you so much. So I'm not going to keep you long because I know you have to catch a plane. But thanks a lot for your vision, Tobias. I think it was really nice to hear as well the connection between offshore wind and hydrogen. And there are actually several projects here in Spain that we are running, especially for that electrolyzing. They are heading there. So very nice to hear that this is in trend with the rest of Europe as well. Thank you, Tobias. Thank you.
Bo día, buenos días a todas y todos. Antes de nada, pues presentarme para aquellos que no me conozcáis. Me llamo Pablo Fernández de Vila, soy el director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta de Galicia. En primer lugar, pues me gustaría agradecer al anterior panelista, a Tobías, por su presentación. Thank you very much. Creo que estuvo, lo que he podido escuchar fue una ponencia interesantísima y ahora pues tengo el placer y el honor de moderar la siguiente mesa redonda con yo creo que unos invitados pues, a los cuales le tengo mucho aprecio y por supuesto agradeceros que estéis hoy aquí con nosotros. Agradecer por supuesto a la organización por haber pensado en mí para moderar este panel y felicitaros, por supuesto, por lo bien que se está desarrollando las dos jornadas y que esperemos que siga así, ¿no? El poco tiempo que ya resta. Sin más, pues me gustaría invitar a que subieran aquí conmigo a Francisco Barea, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, a Martín Fernández, el presidente de la Autoridad Portuaria da Coruña, a Ramón Muñoz Calero, el director de la Autoridad Portuaria de Avilés, y a Laureano Lourido, presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón. Bueno, dejamos que os sentéis, pero sin más dilación vamos a empezar porque yo creo que ya vamos con un poquito de retraso. Estamos en un panel, en una mesa redonda que tiene por título Capacidad portuaria e infraestructura. Creo que el perfil de la gente que me acompaña ya puede un poco indicar por dónde vamos a ir, ¿no? De una manera somera, ahora, pues en un par de minutos, me gustaría que cada uno de vosotros pues, nos resumierais cuáles son los puntos fuertes, esas ventajas que tiene pues, vuestro puerto, que vosotros al final y al cabo sois representantes de las autoridades portuarias. ¿Qué puntos fuertes, qué ventajas tienen vuestros puertos en lo que tiene que ver todo con la eólica marina? Si os parece, pues como los gallegos tenemos muchísima educación y por deferencia empezamos por nuestros invitados de fuera, nuestros colegas asturianos. Bueno, pues en primer lugar, yo soy, y me ha pedido Lourido, con lo cual igual había que empezar por ahí, porque somos zapateiros, somos de Noia, da Serra de Outes, con lo cual... Pero bueno, lo primero, agradecer muchísimo pues, a la organización que se ha acordado el puerto de Gijón y personalmente también a mí, porque desde que dejé de navegar, que ya no me acuerdo cuándo fue, pues a mi familia la alimentó el carbón y el metal. El carbón ya queda para los postres, pero el metal todavía sigue alimentándonos, con lo cual que se han acordado a mí pues es muy gratificante. Voy a tardar exactamente 2 segundos en contestar qué puede ofrecer el puerto de Gijón. Canal de acceso, más de 490 metros de anchura, más de 30 metros de calado, calado 23 metros de calado, superficie 1,5 millones de metros cuadrados a disposición, con lo cual eso es lo que necesita el offshore, no necesita nada más. Necesita superficies, calados y acceso. Y además, pienso ahora mismo, pues es el offshore de estar clavado en el suelo, ¿no? Pero según he visto en los anteriores ponentes, esto va incrementándose y quizás en el año 2030, en el 2035, pues el offshore sea flotante, con lo cual pues hay algunos puntos, hay algunas premisas que serán más importantes que otras, principalmente el calado y el canal de acceso, más que la superficie aún, ¿no? Con lo cual, pues estas cosas sí las tiene el puerto de Gijón, sí las podemos ofrecer y, bueno, como como va a crecer tan rápido, pues pueden ir sacando el número porque no hay muchos puertos que la tengan. Muchas gracias. Datos muy relevantes, desde luego, del puerto de Gijón. ¿Qué nos puede ofrecer Avilés? Sí, yo saludar también, agradecer la invitación y saludar a todos los asistentes.
Avilés tiene ya una trama industrial muy próxima al puerto. Es algo que históricamente ha dado mucha ventaja a las industrias que estaban en el entorno y al posicionamiento del puerto, ¿no? Esa cercanía es algo que nos pone en una posición muy favorable. Son industrias que incluso pueden crecer, hay espacios en el entorno, si no portuario, que no tenemos la suerte de contar con toda la superficie que tiene Gijón, sí que en la parte trasera y en las industrias próximas hay sitio suficiente para que las eólicas puedan continuar expandiéndose. Las conexiones con el puerto están ya pensadas y hechas específicamente para la llegada fácil y eficaz de las grandes piezas que están llegando ahora hasta el puerto y tenemos una infraestructura dotada también de una capacidad portante y de unos calados suficientes y adecuados para lo que ahora mismo estamos viendo y los potenciales usos que vemos. No es sencillo tener una capacidad portante elevada, como están exigiendo los TPs, en nuestro caso ahora mismo, que nos exigen unas resistencias que no son tan habituales en los puertos, ¿no? En todas las alineaciones. Cercanía, conexiones. También, empezar dando las gracias por la invitación. Es un placer estar con estos amigos, son lo que son, en esta mesa. Y efectivamente, yo creo que, como decían pues, los colegas asturianos, pues el puerto de Coruña, especialmente Langosteira, el puerto exterior, tenemos una enorme superficie que ofrecer. Hemos puesto en el mercado ya a concurso más de 100 hectáreas, donde gran parte de esas hectáreas son excavadas en cantera, es piedra de una enorme resistencia, gran valor portante, como decíais en Avilés. Tenemos además grandes calados y también mucha accesibilidad, 22 metros y medio en el muelle, pero en la zona interior de agua hasta 36 metros, que ya hemos hecho operaciones con semisumergibles muy interesantes. Y además, yo creo que otro valor también muy importante es que tenemos 250 hectáreas de lámina de agua abrigada, lo que nos permite hacer todo el wet storage pues muy cómodamente. Ya lo hemos hecho también con cajones y con operaciones de cajones para Aberdeen o para Filipinas. Y en ese sentido, pues como, bueno, lo conocéis mejor que yo, pues los plazos muchas veces de instalación son muy limitados, el poder tener ya estructuras almacenadas en agua y tenerlas fondeadas allí, ya tenemos experiencia con, ya digo, cajones de 15.000 toneladas, creo que es un factor importante. Tenemos ya mucha experiencia en los servicios portuarios en estos movimientos y sobre todo, yo creo que lo que destacaría es tenemos muchas ganas de que se haga offshore y de que podamos ser, yo creo que un elemento que complete lo que ya es una infraestructura existente muy potente, especialmente en Ferrol con Avantia, pero que complete todo el frente noroeste español, y creemos que somos bueno, pues una pieza más de este puzzle que puede ser global de los 4 puertos y de toda la industria vinculada. O sea que tenemos una enorme apuesta por este sector y creo que eso también es muy importante. Muchas ganas de que venga esta industria a nuestra zona. Apuesta y ganas creo que son denominadores comunes a los 4, ¿no? Francisco, en Ferrol. Bueno, buenos días. Lo primero, dar las gracias a SIME por organizar esto y porque estén en Ferrol, que también es importante, ¿no? Luego quería dar una bienvenida especial. Primero, por supuesto, a Martín, que es como si estuviera en su casa, pero a los 2 puertos asturianos que hayan venido a Ferrol, pues hay que acogerlos como se debe. Ayer ya vinieron a cenar el presidente de Gijón. Por lo tanto, darles las gracias por venir y estáis en vuestra casa. A ti, gracias. A nivel de puerto, yo creo que estamos en unas características muy similares los 3. En el caso de Ferrol y Coruña, tenemos un puerto exterior. El nuestro tiene unas cifras de calados prácticamente iguales y tenemos disponibilidad de suelo. ¿Qué tenemos a mayores a lo mejor o algo distinto, ¿no? Es verdad que he compartido en parte con Avilés. Es que Ferrol ha vivido del naval y ha vivido del metal. Por lo tanto, hay un tejido industrial muy grande y muy desarrollado, muy tecnológico y muy puntero, de empresas que rodean Ferrol. Y eso es un valor muy importante para todo lo que va a venir. Y luego, para ser muy breve, que ya hablaremos de más cosas, hay otra cosa a la que yo le doy mucha importancia y es los accesos que tenemos en el puerto exterior.
Luego hablaré de esto, pero creo que es algo que también es importante porque estamos hablando de unas piezas que no todas tienen por qué fabricarse en los puertos exteriores y que, por lo tanto, tener buenos accesos es y va a ser muy importante para el desarrollo de esta industria. Sí, desde luego, creo que ya se han puesto encima de la mesa algunas cuestiones. Accesos, cercanía al puerto, cercanía un poco a la ciudad del puerto, son, desde luego, cuestiones que tienen que ser un factor diferencial en este desarrollo de la eólica marina a través de los puertos. Creo que estamos en una época en la que siempre cualquier nueva tecnología que se desarrolle pues es fundamental que la ciudadanía lo aprecie, ¿no? Y eso pasa, yo creo que en muchos casos, por un desarrollo de toda la cadena de valor. ¿Cuál es el papel que consideráis que pueden jugar los puertos para un poco incentivar toda esta cadena e incluso hacerlo de una manera compartida, con una visión que yo creo que ya se está viendo que es bastante homogénea por parte de los cuatro? Sí, Bueno, hay unos estudios que los haga quien los haga, Europa, americanos, asiáticos, todos coinciden lo mismo. Por cada euro o dólar que entra una mercancía en el puerto se multiplica y sale por 4,3. Eso significa que ya nosotros ponemos un valor añadido, ¿no? Pero también es muy importante, pues yo creo que todo el trabajo, el personal que eso conlleva, también que alrededor pues crecen otras industrias y también pues la fiscalidad. No hay que olvidar que bueno, pues las empresas que se establecen pues pagan una serie de impuestos que de alguna manera esos impuestos que están en nuestro dominio público pues compensan un poco aquellos dineros que a veces recibimos, a veces, no siempre porque las obras las pagamos nosotros mismos, ¿no? Pero sí yo creo que sería bueno recordar que algo recaudamos para el bien de todos, para el bien común, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que poner en valor la necesidad de los puertos para la existencia de la eólica marina. Eso es algo que creo que es totalmente indiscutible, que sin unos puertos capaces de recibir ese producto, esa mercancía, y de incluso fabricarla en el propio puerto, nosotros ya estamos asistiendo a que parte de la esplanada y de la primera línea del muelle se está convirtiendo en un último eslabón de la fabricación, ¿no? Creo que esa necesidad y esa entrega de parte del suelo del puerto, que como bien dice Laureano, también son ocupaciones muy masivas, muy intensas de suelo, que poco a poco tenemos que también ir sabiendo gestionar, ¿no? Porque es cierto que ya no son depósitos de corto plazo, son depósitos, algunos de ellos, de larga duración y con poco movimiento de buques asociados, ¿no? Y en la línea con lo que dices del entorno, ¿no? De puertos, estamos todos, y como bien decía Martín, en una cornisa, en una zona que realmente se puede hablar de un hub de varios puertos, unidos, cada uno, lógicamente, con sus debilidades y sus fortalezas, y cada uno podrá focalizar el esfuerzo, porque está claro que no todos los puertos vamos a poder hacer de todo, focalizar el esfuerzo hacia aquello que entendemos podemos llevarnos el gato al agua. Lógicamente va a haber entre los puertos una colaboración, pero tiene que haber también, como es natural, una competencia para tratar cada uno de rentabilizar sus instalaciones, que al final es para lo que estamos también los gestores portuarios, ¿no? Desde luego habrá que compatibilizar un poco los diversos puertos, pero habrá cabida para todos, ¿no? Si nos acabamos especializando cada uno dentro de sus fortalezas. ¿Cuál es la visión que tenéis desde Coruña, Martín? Enganchando con la última pregunta, y además, como antes ya hablé de los cuatro, hace 4 o 5 años, yo llevo ese tiempo en el puerto, cuando empecé a interesarme, a estudiar todos estos temas, me dijo una empresa una cosa que yo creo que tiene razón. El momento que pegue el clic, la demanda que tiene prevista Europa, solo en Europa y solo en el fondo, y la poca capacidad que tenemos portuaria e infraestructural, el problema no es de demanda ni de competencia entre los puertos de Avilés, Gijón, Coruña y Ferrol. El problema es que no llegáis los 4. Es decir, el momento que de verdad toda esta proyección se haga realidad, vamos a hacer falta. Entonces, además de lo que hemos dicho, que siempre hemos sido los puertos, yo creo que ahora estamos en un momento
más proactivo los puertos que hace 1 o 2 décadas. Es decir, antes era más receptivo de las mercancías, ahora tenemos, yo creo que un papel más de reactivar económicamente nuestros entornos y la sociedad en la que estamos, que es, yo creo que también, como decíais, un papel clave socialmente. Y hay determinadas de estas cosas, que es lo que queréis decir, que no se pueden hacer en otro sitio porque son tan grandes que no se pueden transportar. Es decir, las plataformas que hablamos pues tengan 80, 90, 100 metros, nosotros nos queremos especializar en esas cimentaciones y en las piezas grandes, no se pueden transportar, porque no existe la capacidad. Entonces hay que hacerlas en el agua al lado del agua para llevarlas directamente al agua. Los puertos somos imprescindibles y, como decían antes, tenemos que hacer ver a todo el sector qué hace falta. Primero, que haya una apuesta como sector estratégico en España y Europa, que no puede olvidarse de tener la infraestructura preparada, porque si no tendremos que acabar importándolo del extranjero porque no tendremos la capacidad de producir en Europa. No, y desde luego yo creo que eso es algo que no queremos ninguno. Fran. Pues yo continúo el hilo de los demás, porque estando totalmente de acuerdo con ellos, lo que ha comentado Martín, por supuesto que no vamos a llegar los 4. El suelo que hay es finito, es mucho, pero es finito, y no hay que olvidar que los puertos tienen que dedicarse a más cosas, no solamente a la eólica. Por lo tanto, vamos a tener una limitación. Yo soy de los que creo convencido de que tenemos que crear un tejido industrial alrededor, que ya existe en el caso de Ferrol, pero todavía mayor. Yo creo en el funcionamiento de un puerto como ente instrumental, en el que se utilice para lo necesariamente necesario, por así decirlo, ¿no? Obviamente la eólica marina la flotante va a tener una zona de construcción de piezas muy grandes, pero hay mucha industria que también está aquí, que debemos de intentar producirla fuera. Los polígonos industriales y el crecimiento del suelo industrial que debemos de tener y que en Ferrol tenemos que proyectar y estamos en ello, tiene que ser una ayuda para toda esta industria que tenemos en los puertos. Porque si no, cuando haga el clip, como bien dice Martín, no va a llegar y no vamos a llegar a los puertos porque es verdad que esas piezas son muy grandes. Yo quiero recordar en esto que, por ejemplo, el puerto de Ferrol ya ha sacado piezas de eólica flotante, piezas que una de ellas está construida en Avantia, antes lo comentaba con Malalo. Esta pieza está en el parque, es el primer parque europeo que se ha hecho de flotante, que está en Viana do Castelo. Por lo tanto, sabemos de lo que hablamos, sabemos de lo que es, pero yo sigo reforzando la idea de que tenemos que potenciar la zona industrial periférica al puerto. Creo que es imprescindible y tenemos que liberar de esa manera o intentar liberar o hacer la manera de que usemos el suelo bien, usemos el suelo estrictamente como hay que utilizarlo. Ya habéis comentado pues, la importancia de las conexiones, a lo mejor con tierra adentro, ¿no? Para la construcción de determinados componentes que al final no se van a ejecutar en el puerto, pero sí está claro que el último paso logístico se va a desarrollar precisamente en vuestras instalaciones. Teniendo en cuenta que precisamente esa logística dentro del desarrollo de la eólica marina va a ser fundamental, ¿cuál va a ser ese valor añadido bruto que vosotros consideráis? Si os parece, empezamos ahora por aquí. Martín, Fran. Bueno, empieza. Dale, Martín, dale. No, logísticamente es imprescindible. Quiero decir, al final es verdad que, como dice Fran, se puede fabricar piezas, acabar montándolas. Nosotros tenemos experiencias, han salido puentes de más de 100 metros en una sola pieza desde el puerto de Langosteira para Colombia o para Rumanía, puentes de 120 o 130 metros que salen ya montados enteros para colocar. ¿Por qué? Bueno, haces ese último montaje, ese último ensamblaje y cargas. Evidentemente, todo lo que puedas industrializar, preparar logísticamente, estoy de acuerdo con Frank que nosotros tenemos un suelo escaso, tenemos que intentar que se dedique a las labores logísticas portuarias, pero son imprescindibles, incluso las piezas, por decirlo, partes de esas piezas, aunque lo hicieras por partes y lo montases en el lugar donde se fuese a instalar, aún así la capacidad logística es imprescindible y el poder tener ese frente de agua disponible para este tipo de operaciones, para el Project Cargo, es absolutamente necesario. Sí, bueno, no,
completar un poco o continuar con lo que están exponiendo tanto Francisco como Martín. El tejido industrial es fundamental. En el caso de Avilés es un valor añadido clarísimo. El know-how que tenemos tanto en el entorno industrial como en el propio puerto. Tantos años, llevamos 15 años moviendo eólicos, con decenas de proyectos ya sacados por los muelles de Valliniello, y eso incorpora valor añadido sin duda a la logística en tanto en cuanto el equipo humano, los gruistas, los manipuladores en la parte trasera de la carga, la propia autoridad portuaria, toda esa sinergia incorpora ya un conocimiento que no es tan habitual en otras cadenas logísticas de otros lugares, ¿no? Creemos que eso es importante ponerlo en valor y que es importante poder incorporar más personal, más suelo y más aportar cosas que sabemos hacer y que las podemos completar sin ningún problema. Es cuestión de poder crecer, ¿no? Bueno, nadie tiene ninguna duda que para el mundo offshore los puertos tienen un papel fundamental, principal. Pues entonces debe reconocerse también que en la transición energética nuestro papel es fundamental. No habría transición energética si los puertos no estuviésemos haciendo ese papel. Yo creo que es una premisa que tenemos que subrayar. Ese papel se nos tiene que reconocer en la transición energética, que aquí ya casi empiezo a llorar un poco. No se nos reconoce porque el mecanismo de resiliencia europeo pues tiene destinados 637.000 millones de euros y algo tendría que venir a los puertos que estamos poniendo esa disponibilidad para la transición energética, que estamos pagando nosotros nuestras obras. Y yo lloro por mí, por Coruña, Martín, y entonces yo creo que de esos dineros europeos, si nosotros estamos colaborando a un 100% en esa transición energética, algo tendría que venirnos al bolsillo. Ya casi no lloro más en toda la mañana, ya no pido más, ¿no? Pero sí creo que es muy importante. No habría transición energética si los puertos no estuviésemos apoyándola, haciéndola, poniendo nuestra disponibilidad. Seguramente todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que los puertos son un eje estratégico en el proceso de transición. Fran. Es que me la acabo de dejar votando la verdad. Lógicamente, lo que acaba de decir es una premisa. No puede ser que los puertos estemos sufriendo lo que estamos sufriendo en la transición, que dos puertos como Coruña y como Gijón tengan la deuda que tengan y que nadie se preocupe en condonarla, y no puede ser que Ferrol esté pagando un tren de 120 millones de euros con un préstamo. Por lo tanto, en base a lo que acaba de decir Laureano, eso es la situación actual. La situación que va a venir, que es una situación en la que vamos a ser un papel imprescindible, porque no hay espacios como los que tenemos nosotros para toda esta eólica, necesitamos inversiones. Y esas inversiones no pueden pretender que las hagamos también de nuestro bolsillo, por así decirlo, las autoridades portuarias. Que hay que recordar que las autoridades portuarias no vivimos del Estado, vivimos del dinero que generamos en nuestro volumen y resultado de explotación. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo, y no creo que ninguno no lo esté, en que nosotros necesitamos, para poder desarrollar esto, inversión. Y sin inversión, en el momento que haga el clic, va a haber un cuello de botella tremendo, no solamente porque no hay personal, que también es verdad, ya no vamos a entrar en ese tema, es porque nosotros necesitamos tener infraestructuras preparadas para lo que va a venir. Si me permitís, en la misma línea, además que claro, no puedo estar más de acuerdo, es verdad que además nosotros tenemos que preparar las infraestructuras con tiempo para que siguiendo utilizando el clic, es decir, pero tenemos que hacer las inversiones antes. Y son inversiones muy grandes y además que estamos comprometidos ya con otras enormes, especialmente, es decir, todos tenemos grandes inversiones, pero Gijón y Coruña hicimos unos puertos exteriores mucho más grandes de lo que nuestra capacidad incluso nos permite. Pero no solo es la transición energética vinculada a todos los temas de offshore. Es que estamos electrificando los muelles para los cruceros, es que estamos preparando la logística de tancaje para la molécula renovable y para los demás combustibles que vienen a venir, y todo eso son inversiones previas, y no solo para España, para toda Europa.
Es decir, que al final los puertos tenemos ahí un papel estratégico y, como dice Fran, nosotros no recibimos ni un solo euro del presupuesto del Estado. Somos una empresa como cualquiera de las que están aquí. Con lo que generamos, tenemos que hacer esas inversiones para poner a disposición de la industria del entorno y la industria en general estas infraestructuras. Pero la transición energética, no solamente desde la parte del offshore, que va a ser absolutamente imprescindible, y ya no digo el día que tengamos algún molino delante de Galicia o de Asturias, que también habrá que hacer su mantenimiento, que habrá que hacer toda la parte de montaje. Es decir, la eólica offshore no se entiende sin los puertos, pero no solo el offshore, toda la transición energética va a tener una componente logística importantísima donde los puertos tendremos un papel seguro. El clip, le voy a robar la palabra a Ramón, si me permitís. El clip yo creo que ya está hecho. En la presentación que antes hizo esta chica Lisette Ramírez, quiero recordar, vimos que el gran desarrollo iba a estar en Escocia y en el mar Céltico y en Irlanda. Yo creo que eso es tal. Pues ahora mismo el Reino Unido está disponiendo, tiene una disposición de 4.000 millones de libras, si lo pasamos a euros sería en torno a los 4.800 millones de euros, para atender, desarrollar 11 puertos que están entre Irlanda y el suroeste de Inglaterra y que no tienen esa posibilidad. Y además tienen que hacerlo antes del 2030, si es que quieren cumplir, con lo cual estoy seguro que algo nos va a tocar a nosotros. En el año 1923 nació una persona que yo más admiro y que sigo desde hace 20 años su enseñanza a rajatabla. Se llamaba Pío Cabanillas. Y en una libreta negra que tengo en mi despacho y en la taza que tomo el café todos los días tengo una frase de Pío Cabanillas: urge esperar. Yo creo que nosotros, los puertos del noroeste, podemos estar al rececho, podemos estar sentados, que la pieza va a venir seguro, porque Inglaterra, Irlanda y el norte de Europa no tienen la capacidad que ahora mismo nosotros, estos 4 puertos que estamos aquí, tenemos y el resto de Europa no tiene. Con lo cual yo creo que el clic ya está hecho. Es cuestión de estar esperando que pase la pieza por delante. Y perdón, ya digo sobre los dineros. Así, con brocha gorda, haciendo un número con brocha gorda, el euro de un puerto, cuando se hace un puerto, el euro metro cuadrado está en torno a los 600 euros metro cuadrado, más o menos. Lo que los puertos cobramos a los concesionarios, bueno, depende de dónde esté el terreno, pero va entre 3 y 16 euros por metro cuadrado al año. Si hacemos la media, serían 10 euros metro cuadrado, con lo cual, para llegar a esos 600 euros por metro cuadrado que nos ha costado, tenemos que esperar 60 años. Estoy convencido que ninguna empresa que está aquí espera 60 años para empatar su cuenta de resultados. Con lo cual, lo que decimos los puertos es que si vamos a destinar un terreno que es necesario y así nos es imperativo y nos obligan para la transición energética, estoy convencido de que los puertos tenemos que empezar a levantar ya la mano, la voz, a decir, de esos dineros que tiene Europa, para cumplir con ese compromiso, algo tiene que venir a nosotros, si quieren que resulte, si no, no vamos a poder cumplir con ello. Cambiando un poco de tercio y viendo que ya nos queda poco tiempo, por delante tenemos numerosos retos. Yo creo que tanto a nivel de regulación como a efectos de capacidad de infraestructura. En ambos ámbitos, ¿cómo lo veis desde el puerto? A nivel regulación, bueno, pues sabéis que quizás llevamos 2 años de retraso un poco en la hoja de ruta para la implantación de la eólica marina. Venimos de recientemente aprobar el Real Decreto 962/2024, que es un poco el que recoge el procedimiento autorizatorio. Visto quizás desde fuera, no tanto desde un punto de vista administrativo, ¿cómo veis todo ese proceso? Y también un poco esa necesidad de planificación que hace falta y a la que hacíais referencia antes para el desarrollo de las infraestructuras que van a ser necesarias para ese momento tan ansiado que todos deseamos que llegue, en el cual se desarrolle una eólica marina que todos queramos, porque se quede demostrado pues que es compatible con el territorio. Sí, bueno, aprovecho. Bueno, aunque ya terminó la parte de Lloros, yo también quiero incorporar Miepedritas, el puerto más pequeño de los que estamos aquí sentados, pero es verdad que aunque no tengamos un gran puerto exterior, sí que todos los puertos vamos a necesitar de algún tipo de ayuda, de colaboración, para adecuar muelles, lo que comentábamos de esas grandes exigencias a
las esplanadas, a las líneas de atraque, canales de acceso, bueno, todo lo que se necesita para adaptarse es sin duda una obligación el solicitar que obtener fondos, ¿no? En cuanto a riesgos, bueno, la regulación, como bien decís, está en marcha. Sabemos que hay cierta oposición a determinados proyectos. Eso es algo que está ahí, que puede también empantanar de alguna manera nuestros muelles, porque no deja de ser una tecnología que está en fase de maduración. Estamos hablando de la flotante, que tiene todavía un desarrollo necesario, ¿no? Hay inconvenientes que van surgiendo espontáneamente o inesperadamente, ¿no? Nosotros, un proyecto de Windar que se exportaba a Vineyard, pues estuvo una temporada sufriendo por la reproducción de la ballena jordábada, me parece que era, pues que pasaba por la zona y hubo que detener de alguna forma la implantación, ¿no? Hay circunstancias que son sensibles y que son regulación, quizá no totalmente conocida o determinada, pero sí hay aspectos sensibles que nos pueden alterar en los puertos, ¿no? La ley de puertos, como decía también Laureano, hablaba de esas tasas, ¿no? También creo que tiene que contemplar este tipo de ocupaciones que no estaban previstas en su momento. Creo que a nivel del entorno que nos afecta más, creo que pueden ser pues una herramienta que haya que revisar para esas estancias largas y de no mucho movimiento, ¿no? Martín. Sí, por salir un poco, efectivamente ya hablamos de los retos que tenemos los puertos como puertos, pero también yo creo que podemos ayudar yo creo que si de verdad hubiese un sector y hubiese alguno de estos parques en el Nord2 o en la zona noroeste, traccionaría y ayudaría a seguir traccionando toda una industria que ya lo viene haciendo Navantia como gran tractor a nivel nacional, pero que el tener esa posibilidad ahí creo que ayudaría. Nosotros, intentando también ayudar en esta tracción, hemos liderado por la Xunta de Galicia, Pablo esto lo conoce bien porque son los líderes, hemos planteado un parque experimental, estamos nosotros con la Xunta y con Red Eléctrica, que se cargaría de tecnología del cable, para hacer un parque experimental y poder probar esos prototipos nuevos, porque ese desarrollo tecnológico que le queda mucho y es necesario también tener esas locales para experimentar en estas nuevas tecnologías. Yo creo que los grandes retos, aparte de esos tecnológicos, en nuestro caso es saber para los locales, tener ese diálogo con los sectores que puedan estar, en nuestro caso el tema de la pesca, somos el primer puerto de pesca fresca de España y queremos seguir siéndolo y vamos a seguir defendiendo la pesca, pero creemos que es compatible con estas actividades y a la vez yo creo que el tema de formación, el día que se ponga todo esto a funcionar no tenemos gente para trabajar y también yo creo que la empresa con las administraciones hay que empezar a preparar a esta gente para toda esta capacidad industrial que yo espero que se desarrolle. Ya la hay muy potente, pero que se multiplique en los próximos años. No son pocos los retos, pero desde luego permitidme decir que antes de aprender a correr hay que saber andar y por eso las zonas experimentales creo que son muy importantes. Laureano, ya un poco para cerrar muy breve antes de... Dime. Si quieres comentar algo un poco de manera muy somera los retos que consideráis que a los que hay que enfrentarse. Bueno, yo creo que lo has remarcado muy bien. Nosotros, el puerto de Gijón, ya esos retos ya están poniéndose en práctica. Tenemos algunos proyectos muy avanzados. Algunos salen mucho en prensa, muy conocidos. Esta semana terminaremos ya, posiblemente lo pueda llevar ya al Consejo el día 30, la concesión de 15 hectáreas para una empresa que va a hacer flotadores para la industria offshore. Estamos hablando además importante, catetos de 70 metros y piezas de 3.500 toneladas. Tenemos también muy avanzado otro proyecto, está en trámite, falta el trámite medioambiental del Gobierno del Principado de Asturias para una industria de metanol. Tenemos otra empresa de metanol para fabricar metanol que ya está en puertas y también estamos ahora en el trámite medioambiental para otras, son 45 hectáreas también. O sea, quiere decir que tenemos en marcha una cantidad de proyectos que si saliesen todos, y confío que sí, porque están ya en la fase final,
pues la ampliación que se terminó en el año 2010, 1,5 millones de metros cuadrados, quedaría totalmente cubierta, ¿no? Con lo cual cederíamos gustosamente a mis 3 colegas lo que viniese todo de Inglaterra. Pero lo sería muy gustoso porque eso significa que ya estaríamos totalmente ocupados, que es el mayor deseo que tenemos. Bueno, y Fran, para cerrar y como anfitrión que eres... Bueno, yo en esta parte lo que más pediría son certezas. Y voy a explicar por qué, para que os pongáis en el lugar de los puertos. Necesitamos que administrativamente existan certezas de qué va a pasar. Llevamos esperando mucho tiempo, anuncios, salen los POEM, va saliendo cosas, pero a nosotros nos está llegando, además en una cantidad terrible, empresas que quieren suelo en el puerto. Esas empresas que quieren suelo, obviamente no tienen contratos y no tienen, ni saben cuándo, ni qué van a hacer en un plazo determinado. Y si os ponéis en el lugar de las autoridades portuarias, nosotros podemos dejar el puerto reservado 1 año, 2 años, pero no podemos tener reservado el suelo de un puerto 8 años. Y eso es el mayor de los problemas que ahora mismo tiene la eólica flotante y la futura eólica que va a venir. Nosotros no podemos, porque obviamente el puerto se dedica a más cosas, o hay de verdad certezas sobre qué va a pasar en unos plazos determinados y va avanzando administrativamente este tema, o nos está poniendo en una situación comprometida a la mayoría de los puertos. Hay otra cosa importante, que es que también desde dentro de los puertos trabajemos lo que podemos en favor de esto. Os pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una concesión con Nervión de 70.000 metros cuadrados. Nosotros hemos sacado, ya tenemos, y se va a empezar a construir ahora, una planta fotovoltaica de 150.000 metros cuadrados y 22 megavatios. La completaremos con una eólica que va a salir ahora también. Eso es un apoyo que nosotros tenemos que dar energéticamente cuando Nervión esté trabajando en el puerto. Por lo tanto, nosotros tenemos unas capacidades limitadas de apoyar, pero la más importante de todas y en la que más nos está repercutiendo a las 4 autoridades portuarias, puede hablar muy bien Martín, que lo conoce bien, es que no podemos estar haciendo ese tipo de reservas porque nos quedamos sin suelo en el puerto y no tenemos un horizonte de qué va a ser todo eso que reservamos. No hay una realidad. Los puertos estamos, desde luego, apostando por la eólica sí o sí, somos imprescindibles sí o sí, pero tenemos que de verdad centrar de verdad el tiro en qué es lo que va a pasar y en cuántos años va a pasar. Bueno, pues a modo de conclusión, yo creo que habéis puesto los 4 de manifiesto la importancia de una planificación, de huir de incertidumbres y tener un cronograma cierto. Pero si algo también ha quedado claro es la importancia de los puertos, que van a jugar un papel fundamental en este proceso de transición energética y en concreto en el desarrollo de esta nueva tecnología. Me gustaría pediros a todos un fuerte aplauso para los 4 ponentes y daros las gracias. Listo, vamos. Yo ya pedí...
All right, good morning. We're going to be introducing the last speakers of the day, which is always probably the hardest task. It's a pleasure to be in Ferrol, the best tradition of Spanish shipbuilding, Spanish metal construction, and to be with ACIME, an organization that is representing, since the democracy started in Spain, the power of the industry of metal and related industry in Galicia with more than 700 company members. It's an honor to introduce world leaders in floating energy, Aaron Smith from Principal Powers, and another leader, a tradition of the very best of engineering in Spain, Mr. Jaime Moreu from Brezo Energies. As we are lacking a little bit on time, let's go right into the business. And the first question that I've been suggested to ask you as two global experts on the issue is floating technology is more expensive than fixed energy. How are you guys thinking that this can be reversed somehow, or at least minimized? Jaime, please. Okay, well, thank you very much to ACIME, to Navantia, for inviting me to be here today. Thank you for the introduction, Patricio, and very nice to be here with you, Aaron. So it is definitely a challenge. I think I try to not get too crazy, when making comparisons, because in the end I think there's a strategy behind all this that is beyond cost analysis. But the truth is that today, it is typically said that 80% of the sea is better suited for floating than for bottom fixed, and yet all the market estimates suggest that by 2050, we will be seeing 80% of bottom fixed foundations installed and only 20% of floating, which in the end it is just basically just being the conclusion of the big difference in price between the two. And that means that as an industry, we need to make a huge effort to reduce cost, to contain it, and that effort should be covering everything. I mean, it should be covering not just the floaters, but the manufacturing processes, the automation, and so on. And of course, we're working on to that end from our side. But I believe everybody, in the whole supply chain should be looking into that, understanding that developers today are struggling with their business cases when it comes to floating, and we need to find a solution for that. What do you think about this? Sure. Well, again, thanks for having me. It's great to be back in Galicia and to be with all the strong companies here. I think the cluster that exists is truly unique. On the question of cost, I mean, we've been through several cycles before, and now we're in a cycle where the costs are a bit high. And I think that in general, once we start deploying, and that's key to reducing cost, we're going to see the costs fall down much more quickly than people expect, because right now what we're doing is we're extrapolating an upward trend. When we were building the Windfloat Atlantic project and the Kincardine project, the capital cost of those projects was actually significantly less than the cost of the similar-sized fixed-bottom projects that were being built at the time. Those were Block Island and Dominion in the U.S. Almost 60% of the cost to 70% of the cost. And now, in the meantime, in the last 4 or 5 years, the fixed bottom industry has been truly able to industrialize. There's a stable pipeline of 3 to 4 gigawatts being built every year. There's been significant technology innovation in all of the vessels and infrastructure and equipment that is serving those projects, and you have a real focus as an industry on how you are minimizing those costs.
For floating wind, I think we have that initial experience, and we've proven that the technology works. We've also proven how there are areas where we really need to engage to bring the cost down. But most of those areas, they don't get addressed through building more smaller projects. They get addressed through building the big projects where you really need to have that serial fabrication type approach, where you really need to make investments in new infrastructure, workforce, vessels, etc. And I think the challenge that we've had in the last 2 years is that things have slowed down. So the big focus, the big engineering efforts on these big projects are a bit slower. Now, I think the first projects, we should not expect them to be competitive. And in fact, I hope that they are awarded with subsidies that are sufficient for them to be delivered in a way that's successful for all of the suppliers involved and all the customers involved, because that learning, it gives you the real sense and the comfort to then start attacking the cost curve. Particularly to Brezo Energies, Jaime. In an industry with so many technologies, some already very well positioned, why do you think that your floating solution, the Crown, is going to be a leader? Well, good question. Indeed, I think there are more than 100 technologies out there, no? And it is typically said that just a handful will be somehow consolidated. Definitely, we have one of those here today. The question is, which are the other ones, no? And, well, we've been working on a product that aims for industrialization since the very beginning, okay? We began with our development in 2015 with understanding that there was a cost issue around floating. So in our case, we said, okay, we need to think differently. We followed a similar reasoning as that by Stisdal. Stisdal is always, they claim that they follow a design for manufacturing process. In the case, they said, okay, we know how to build the steel tubes, okay, for towers, for monopiles. Let's use that manufacturing method for the floating wind. And therefore, they ended up with the technology that we know today they commercialize. In our case, it was a similar process, but we knew we wanted to slip foam concrete, okay? That was everything we knew in 2015. And why? Because we saw slip foaming as a fantastic method for serial production of units for the marine industry. It is the typical method used for concrete caissons. The 4 ports that were here before have built in their facilities caissons for port extensions. So it is a well-established industry, not just in Spain, where you have 7 companies that know how to do that, but all over the world, I would say. So we knew what to build, okay? Well, how to build, and after 10 years of development, 5 model testing campaigns, we have ended up with a design that we call Crown, that we claim it is very cost efficient, that it is fast to produce, and that it fosters, helps to foster local content. So that is the value proposition that we're trying to commercialize, of course. Aaron, you're very advanced already in the implementation of your floating technology, and you have different wind farms across the world. Mm-hmm. What are the lessons you have learned so far, and which barriers still need to be overcome until we see a real commercialization or industrialization process in the floating? Sure. Yeah, so we've been, I guess, installing and operating floating offshore wind turbines since 2011, and I think one of the things you learn through going through that process of doing a demonstration project and then doing a few small commercial projects is just how complicated these systems are and the degree of interface and optimization that you need between the wind turbine provider and the foundation developer and the supply chain to build a system that is going to be optimized with no showstoppers throughout the entire value chain and over the course of 30+ years of operation. And this is just a incredibly difficult balance to get right.
And for us, going and actually testing on these smaller projects and gaining the experience with different fabrication methods, different installation methods, how to arrange the lines and infrastructure that you're using on the platform to do the installation, how to develop our processes and methods so that we can maintain and do things like large correctives when they need to be done. All of those things, for us, create a readiness for commercial scale projects and an understanding about where we should be challenging both ourselves, the turbine manufacturers, and the supply chain, and where actually we need to include some buffers for these first projects so we have that kind of safe space to learn. So in that sense, we feel extremely ready for these commercial scale projects. In fact, we've been feeling like we're quite ready for those for the last 4 or 5 years. And as far as barriers go, what we see is that you kind of need the projects first. You need the projects with suitable offtake, you need the projects with suitable grid connection, permitting, timelines to market, because that's when the developers are really investing in the engineering work that shows how these projects are going to be done and planned. So, and for the supply chain investments, for the port investments, a lot of those things come when people see that, hey, there's a business case for these projects. So, I mean, we see that most of the pause in the industry so far and most of the reluctance to invest is coming from the fact that the policy and the regulations are delayed or not mature enough, and we think that as soon as governments are cleaning those things up, there's just like a massive capacity of supply chain ideas, investment that is going to flow into the sector and help to solve those problems at large scale. So the classic view that we have been seeing all over and we are experiencing too much, as you know, in Galicia, that sometimes it's true, industry and technology would be running at a much different pace and things would be already much more advanced. We take a good note of that. Thank you. I think we can look at China as an example of what happens when government goes and clears the way for industry to go and build. They're building like 16 gigawatts a year of offshore wind. And what does that do? That creates an environment where you have tons of suppliers that are investing in capacity, developing wind turbines of all sorts of crazy sizes. And I think that's sort of I'm not wishing for any sort of authoritarianism, but I think that when we talk about the societal challenge of building out renewables at large scale and attacking our decarbonization problem, we have to have that sort of big picture approach. How do we clear the way for these renewable energy projects to happen? Understood. Mr. Moreu, specific question now. How are you collaborating in particularly with the Port of Coruña to bring your project to real life? Can you tell us about PortWind project and the different partners that are working together in a digital twin prototype for serial production of a floating crown technology? Yeah, so, well, in our case, we have not yet built a pilot unit, okay? And that, of course, we're working on that, as you can imagine, but it is an extremely challenging thing to do. I believe we need sometimes some altruistic perspective on the industry to make it happen. It is because the business cases just don't support them. So we told ourselves, okay, how can we make sure that whenever the serial production is to begin, that our technology will be ready and that the manufacturing process will be as streamlined as possible. And today there are tools that are helping a lot to optimize the manufacturing plants, tools that typically come from the car industry, the textile industry as well. And in that sense, the University of La Coruña is really well positioned, not only because of their proximity to Inditex, but they've been using this technology for a big amount of time, and they have been also using it with Navantia also to streamline their manufacturing process of bottom fixed structures and ships. So we've, in PortWind project, we said, okay, let's bring all that knowledge to the port environment. And in this case, we picked the Port of La Coruña. I think Martin explained really well the advantages of the port. We couldn't agree more. I would say that the 4 ports here are perhaps unique worldwide, so definitely it is something that could be extrapolated to the other ones.
And for us, it is being quite interesting opportunity to learn about the very last details of the manufacturing process when it comes to number of man-hours involved in each operation and so on. So it's been quite enriching. Excellent. Sounds very interesting how you're coping and tackling that huge challenge. Principal Power, what do you see as the key differentiations for developers who are looking to build successfully commercial scale wind projects? Oh, this is one of my favorite questions. Get to give advice back to my customers. So floating offshore wind is at an immature stage, right? These projects are large, incredibly complex, and they require the coordination of a lot of very different and disparate processes, managing carefully the risks along the way. So the developers have they are the architects of these projects. They have a massive role to play. And we see that in the early stages of the industry, particularly if you want to both learn from the process and you want to minimize the cost and set a foundation for future growth, that the best thing developers can do is kind of accept that responsibility to dig in and to help the supply chain manage within the kind of boundaries of their competency, their different scopes, and basically bring things together so that they can keep the projects under control and they can help the different suppliers to basically come up that learning curve. So too often we see developers that are saying, we don't understand the risks of floating wind, so we want to transfer those risks to another party and have the other party deliver a whole project for us. We think the developers that are going to be truly successful are the ones that come in and own those risks and really dive into the details to help them get managed. Very interesting that you're mentioning how the promoter and the leader is going into the supply chain. I think that's a really keen approach. Mr. Moreu, how do you see Spain's position at the moment now that the government has released a little bit all the uncertainties that we were facing before? Do you think this region will be attractive to investors and developers, or the depth of our waters would be a problem? Well, it's the million-dollar question, no? As a company that is really focused on development of technology, I try not to get too crazy about what is going to happen in a particular market. In the end, our objective is to sell a technology, a product, and somehow we're aiming for the international market. Okay, so we really go with developers wherever they want us to go with them, and we accompany them in that process. If they tell us, let's analyze the Spanish market, fantastic, we do that. But the truth is that as of today, we are not looking into Spain, no? But that doesn't mean that it is negative. I think it is only showing that things are here slowing down. And I think it also stresses that what is in our hands today is to export the units. And in that sense, because I do not know when the first gigawatt will be built in Spain, okay, we need to position ourselves. And the best way to position ourselves, given that uncertainty when it comes to the auctions, is for sure the investment on the ports. Is what will change completely our potential, I would say. They explained it very well in the previous panel, no? So maybe it doesn't make a lot of sense that I continue talking about it, but I would focus all the hundreds of millions of investment in making sure those ports are definitely ready. And definitely not put them loans to pay for that. As a trust and tested product and the world leader, is the depth of our waters a barrier, and how can we do it better? I guess for the first question, depth of the water, we see that we have the technology from oil and gas space to deploy in these waters. So in the US, we're working in water depths up to 1,500 meters, and so it really doesn't intimidate us from a technical perspective. I think from a perspective of what makes this market attractive and what the market needs to do, first, I think this area and Spain in general is really unique in the world in that it's a market that does not have offshore wind being deployed,
and yet it has so much offshore wind activity that's being generated from its strong industrial base. So for us, for Principal Power, I mean, we wouldn't have our projects built if it wasn't for companies like Navantia, like yourselves at Ferry, like Nervion, like Windar, etc. I mean, there's so many companies that last night I was able to talk with a bunch of people that were involved in the Kincardine project, and I didn't even realize what their scopes were. They were really incredible. So I think that experience that is being built here for the export market and the partnerships that companies like Navantia are doing to transfer some of their expertise to different suppliers locally, it means that Spain and Galicia are already a kind of superpower in offshore wind. What is needed to really amp up that and protect this sort of position is to have a credible domestic market where you can actually be riding through the pipeline internationally and developing more capacity and corresponding more cost reduction. I think these last words feel really good. It's great to leave it here and to close the panel. Thank you, speakers. It has been a great pleasure. Thank you. Thank you. That's really good. Vamos. María Jesús, justo al final que dice Paloma, en la segunda, y Pedro en el centro. Vamos a proceder con la clausura de esta séptima edición del Go Winter Hub. Ha sido una mañana muy intensa. Para ello intervendrán en primer lugar Justo Sierra, presidente de ASIME. A continuación, María Jesús Lorenzana, consellera de Economía e Industria. Y finalmente, Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia. Justo. Consellera, delegado del Gobierno, autoridades, representantes institucionales e empresariales, amigas y amigos todos, buenas tardes o buenos días. Es un auténtico placer clausurar este Congreso Go Winter Hub, especialmente después del altísimo nivel de ponencias que hemos podido escuchar hoy aquí. Antes de nada, me gustaría agradecer especialmente a los coorganizadores de este evento, en nombre de ASIME, a Windar, Navantia, Synergies, la Xunta de Galicia, por el esfuerzo que hemos hecho. Yo creo que desde el punto de vista de la industria y desde el punto de vista social, este tipo de eventos son más necesarios que nunca, ¿no? Hemos hablado de un montón de cosas, hemos hablado de potencial, hemos hablado de industria, de infraestructuras, de cadena de valor. Ha sido una mañana muy intensa y desde luego lo que hay que reconocer es que el nivel de ponentes que hemos tenido pues es insuperable, ¿no?
Gracias también a los patrocinadores Platino, Gold y Silver, así como a las entidades colaboradoras que han querido sumarse a esta edición. Es que el apoyo de todos estos colaboradores refuerza la relevancia de eventos como este y, sobre todo, el firme compromiso de la industria para fomentar la necesaria cooperación entre todos los actores implicados en el desarrollo de una tecnología tan importante y llamada a ser tan fundamental en el futuro. Gracias también a las autoridades que han compartido su visión de futuro en este congreso y especialmente a las entidades y representantes internacionales por el esfuerzo que han hecho desplazándose hasta Ferrolterra para acompañarnos en esta ocasión. Cuando organizamos el primer Go Winter Hub allá por 2016, la eólica marina en aquel momento ya se perfilaba como una fuerza como una industria y energía de futuro. Hoy, 8 años más tarde, aunque más jóvenes todas y todos, no hacemos más que confirmar nuestro compromiso con aquella visión y constatar que el futuro de una Europa descarbonizada pasa necesariamente por el impulso a energías como esta. Energías que reclaman tecnologías, que reclaman consensos sociales, que reclaman industria. Estamos ante una energía con enormes posibilidades en la península ibérica, en el norte de España y, en concreto, en el eje Ferrol-Fene y su área de influencia, tal como recogen los POEM, y precisamente por eso organizamos este evento anualmente en Ferrolterra. Tenemos el recurso muchas veces justo enfrente de nosotros, en nuestras costas, y sobre todo, una capacidad irrenunciable para potenciar esta industria en Galicia, no solo gracias al impulso que generen los promotores de parques, sino porque contamos con una cadena de valor altamente especializada, capaz de dar servicio a prácticamente todas las necesidades de la eólica marina. Hablamos de operadores, ingenierías, astilleros, industria complementaria, calderería, soldadura, pintura, andamiaje o estructuras metálicas, por poner solamente ejemplos. En conjunto, como comentaba Rebeca esta mañana, tenemos ya 3.000 personas trabajando directamente para este sector. Y si fuésemos capaces de desarrollar todo el potencial e implantar parques de entre 1,5 y 3 gigavatios de capacidad, llegaríamos a generar otros 5.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, estamos hablando de palabras mayores. Ahora que ya contamos con un marco regulatorio que estuvimos en este mismo hub pidiendo desde hace muchos años, es el momento de apostar por el firme desarrollo de la eólica marina y también en nuestras fronteras y también fuera de nuestras fronteras. Porque tenemos ante nosotros una oportunidad que yo definiría como histórica e irrenunciable. Ha salido muchas veces esta mañana la palabra colaboración. Y yo creo que la palabra colaboración hay que hacerla extensiva a toda la sociedad, porque es un proyecto de todas y todos, es un proyecto industrial, energético y fundamentalmente social. En este sentido, desde ASIME me gustaría reiterar nuestro compromiso para seguir cooperando con todas las administraciones y agentes implicados en la ordenación del espacio marítimo, tal como venimos haciendo en el Observatorio de la Eólica Marina, promovido por la Xunta de Galicia, una iniciativa que siempre hemos felicitado y de la que ASIME es miembro activo representando a la parte industrial. Tenemos claro que el consenso es una prioridad, por lo que defendemos que tiene que haber una implantación en los lugares adecuados para hacerlo, respetando otras actividades, como puede ser fundamentalmente la pesca, pero sin perder de vista la oportunidad que se nos presenta para nuestro desarrollo industrial y económico, para generar empleo estable y de alta cualificación, obtener un suministro estable y competitivo que redunde en menores costes para nuestras empresas y para nuestras familias y un mayor bienestar de nuestra sociedad y, no menos importante, para favorecer nuestra independencia energética. Creemos que la convivencia con otros sectores y el respeto con nuestro entorno son posibles. Lo vemos en otros países, se mostraba en el mapa que nos enseñó Lisette esta mañana, como Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, y hoy lo hemos podido constatar a través de todas las ponencias que hemos tenido la suerte de disfrutar. Adicionalmente, obviamente, se van a analizar minuciosamente todas las evaluaciones medioambientales de todos los proyectos que se presenten a las subastas públicas de estas zonas y debe ser un proceso riguroso y con todas las garantías. La palabra valor social es algo que tenemos que poner encima de la mesa hoy. Para reforzar nuestras cadenas de valor, hemos trasladado también al Gobierno la necesidad, a las diferentes administraciones, la necesidad de ponderar con mayor peso el componente local, ese valor social al que hacía referencia ahora mismo, básicamente tiene que estar apoyado porque si tenemos un recurso cercano,
tiene que generar valor económico y social en su entorno. Y por eso apostamos por que se pondere a las soluciones que más valor social generen en el territorio. Tenemos que seguir trabajando conjuntamente para definir un mecanismo regulatorio que asegure un impacto económico y social relevante para Galicia y los territorios cercanos que apuesten por la implantación de parques eólicos marinos. Hablamos de fortalecer la cadena de suministro local, de la generación de desarrollo de un ecosistema de empresas, centros tecnológicos e infraestructuras capaces de aprovechar sinergias y de multiplicar nuestras posibilidades de aprovechamiento del recurso natural, no solo en nuestro territorio, sino también en otras latitudes, donde después la tecnología y las soluciones que desarrollamos podamos llevarlas en forma de exportación o directamente de transferencia tecnológica. Asimismo, no quiero dejar de resaltar la importancia de la cooperación territorial. Desde el Galician Offshore Energy Group estamos impulsando la eólica marina no solo en Galicia, sino también en colaboración con otras comunidades del norte de España. Desde ASIME, con los clústeres de Asturias y Cantabria y el respaldo de nuestros respectivos gobiernos, pusimos en marcha hace 3 años el superclúster Atlantic Wind, que nos permite trabajar en sinergias y proyectos de innovación conjuntos para aprovechar las capacidades de nuestras costas y su recurso eólico. De esa alianza han salido proyectos tan relevantes como el Bahía H2, que es una iniciativa respaldada por el PERTE del hidrógeno, para generar combustible marino en forma de amoníaco mediante energía renovable flotante. En esa misma línea de cooperación con Portugal tenemos también otras iniciativas en marcha, como el POPTEC AO-Winde, en el que trabajamos en una hoja de ruta para la eólica marina en la eurorregión Galicia, norte de Portugal. Y para aprovechar todo este potencial, hay una palabra que salió varias veces esta mañana en todas las ponencias, porque hemos hablado del recurso natural, hemos hablado del marco regulatorio, hemos hablado del recurso financiero, hemos hablado de infraestructuras, pero obviamente tenemos que centrar también unos esfuerzos muy grandes en otra palabra que es fundamental, el talento. Sin la gente adecuada, ningún proyecto sale adelante. Por ello, a nivel europeo, en el proyecto Flores, trabajamos 15 socios de 8 países para impulsar la capacitación de profesionales para el sector de las energías renovables. Una cooperación que me parece fundamental, ya que tenemos por delante un reto mayúsculo en lo relativo a esa capacitación. En este contexto, como socios del proyecto Flores, estamos promoviendo un pacto de capacidades en las energías renovables marinas a nivel europeo, al que invitamos a todas las entidades y empresas hoy aquí presentes a unirse, porque solamente uniendo fuerzas a nivel europeo conseguiremos marcar la diferencia con respecto a otras áreas del globo, si queremos trabajar, obviamente, desde una economía del conocimiento. Y termino ya mi intervención haciendo especial mención a la dimensión y relevancia internacional, especialmente europea, en el marco de la eólica marina. Desde ASIME creamos el Galicia Offshore Energy Group ya en el año 2013 y hoy en día tenemos más de 50 empresas, centros tecnológicos, autoridades portuarias y autoridades tractoras. Con ellas hemos estado presentes en todas las ferias internacionales de mayor relevancia de la mano de Wind Europe, Navantia y Windar, exportando nuestra capacidad y buen hacer en todo el mundo para darle esa componente de internacionalización a la industria. En este sentido, hemos tenido el placer de contar hoy aquí, además, componentes de reconocido prestigio internacional, a los que quiero de nuevo agradecer especialmente su presencia, porque demuestran que nuestra industria tiene capacidad de traspasar fronteras, de proyectarse a otras regiones del planeta y de trabajar de forma competitiva en todo el mundo en base a modelos colaborativos. Ahora es el momento de explotar todo ese potencial de forma ordenada, sostenible, pero también ágil, para conseguir que España y Europa sean potencias tecnológicas e industriales en el marco de una Europa para las generaciones futuras. Una Europa que sea económicamente fuerte, industrialmente fuerte, pero verde y descarbonizada. Y todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad en este sentido que va probablemente más allá de la responsabilidad que tenemos en nuestras propias organizaciones, y es conseguir concienciar, tenemos que ser concienciadores a la sociedad de que esta Europa del futuro es un reto, pero es posible. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta dentro de un año. Pues bo día, buenos días. Saludar al alcalde de Ferrol, al delegado de Gobierno en Galicia, presidente de ASIME, Justo Sierra, las autoridades portuarias de Ferrol, San Cibrao, A Coruña, Gijón
y a Belés, a todas las empresas participantes, a las asociaciones sectoriales, una especial bienvenida a Galicia, a todos aquellos que os habéis desplazado desde otros puntos de España o desde otros puntos internacionales y estáis hoy acompañándonos aquí en Galicia, aquí en Ferrol. Bueno, creo que llegados a la clausura, lo primero que corresponde, sin lugar a ninguna duda, es felicitar y agradecer a todos los que habéis hecho posible esto y, por supuesto, a todos los ponentes que han intervenido tanto ayer como hoy en las distintas mesas coloquio. Gracias y enhorabuena por el nivel que habéis aportado esta 7ª edición ya de este encuentro. Y sin duda esto es fundamental porque, lo decía justo, no suscribo al 200% todas las cuestiones que el presidente de ASIME acaba de comentar aquí. Es esencial el debate en la eólica offshore y es esencial que las administraciones promovamos ese debate. El debate entendido, por supuesto, como lo que se ha hecho estos 2 días aquí, como un diálogo sosegado, con sentido común, aportando cada uno desde la perspectiva que tiene, desde el punto de vista tanto industrial como territorial. Y aquí tenemos que hablar todos, desde luego tiene que hablar toda la cadena de valor industrial, tienen que hablar las asociaciones y los clústeres, tiene que hablar los centros tecnológicos y de conocimiento, por supuesto el sector marítimo pesquero y las administraciones. Y si no lo entendemos así, esto no va a salir bien, con lo cual es fundamental enfocar este tema de esta manera. Nosotros, lo decía justo, hemos dado un carácter continuado o estable a ese diálogo en Galicia a través del Observatorio de la Eólica Marina. Tengo que agradecer, además, públicamente que tanto la representación del sector pesquero como la representación de ASIME, en este caso, es absolutamente constructiva en cada una de las reuniones que estamos teniendo y esto nos ha permitido trabajar en alegaciones al texto del Real Decreto del Ministerio que van en la línea de lo que el presidente de ASIME decía, en que tenemos que conseguir que las compensaciones a los sectores y, sobre todo, el peso de los criterios no económicos en la evaluación de los proyectos sea más relevante de lo que es ahora mismo en el Real Decreto que tenemos sobre la mesa. Igual que tenemos que conseguir que las zonas donde se instalen los proyectos tengan el menor impacto posible desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista económico para el sector pesquero que trabaja en estas zonas. Por eso es necesario y hubiese sido necesario que en la definición de los POEM hubiese participado la comunidad autónoma y hubiesen escuchado al sector. Y esto lo digo porque, repito, que creo que el único camino para el despliegue de todas las energías renovables y, sin lugar a ninguna duda, de la eólica offshore pasa por el diálogo. Y si no lo hacemos con diálogo e implantando en el territorio las energías con sentido común y hablando con los sectores, no lo vamos a conseguir. Y lo que sí tenemos claro el Gobierno de Galicia es que es indispensable que la eólica offshore se despliegue en nuestra comunidad autónoma. Y es indispensable, por las razones que también acaba de decir el presidente de ASIME. Tenemos que avanzar en el autoabastecimiento energético de la comunidad. Tenemos un extraordinario potencial desde el punto de vista del recurso y desde el punto de vista logístico. Y, por lo tanto, no podemos perder este tren que está pasando por delante de nosotros. En la Xunta hemos promovido un proyecto de ley que se ha hecho realidad esta misma semana, aprobándose como ley, la conocemos como Ley de Recursos Naturales, que lo que plantea precisamente es la necesidad de tener en cuenta el extraordinario valor que tiene el patrimonio natural de la comunidad y aprovecharlo para generar riqueza económica para nuestras empresas, para nuestras industrias y también para nuestros ciudadanos. Y para avanzar en lo que esta ley supone, para avanzar en lo que suponen algunos vehículos ya creados para aplicar esta ley, como es la Sociedad Recursos de Galicia y su comercializadora, es indispensable que en el desarrollo renovable dentro de la comunidad se desarrolle la eólica offshore. Por lo tanto, y creo que es lo que corresponde, el Gobierno pedimos celeridad. Pedimos celeridad en el despliegue de la offshore. Pedimos también que se trabaje, tenemos solicitado el desarrollo de una plataforma experimental, que se trabaje con las tecnologías, porque son tecnologías muy nuevas y más en cómo se tiene que desplegar, especialmente en la costa gallega, la eólica offshore. Y esa celeridad
tiene que ir acompañada, sin lugar a ninguna duda, de ese trabajo en el territorio, de trabajar los impactos y de trabajar muchísimo que los beneficios de parte de los proyectos se queden en Galicia. Esa es la estrategia industrial y energética que tiene el Gobierno gallego. Creemos que hay que organizar el territorio desde un punto de vista industrial, teniendo en cuenta los recursos naturales que tenemos y los extraordinarios sistemas logísticos, entre los cuales, por supuesto, están nuestros puertos. Hace pocas semanas salía el informe Draghi. Por primera vez en la historia, yo creo que Galicia tiene todos los elementos para que un 80% de las cuestiones que Draghi está poniendo sobre la mesa para que Europa cambie un poco el rumbo y tenga a medio y a largo plazo un carácter competitivo de verdad en el mercado nacional, internacional, lo tiene Galicia, y por lo tanto pues nos complace muchísimo ver que un informe que acaba de salir hace prácticamente nada pues recoge muchas de las cuestiones que promovimos en un proyecto de ley el Gobierno de la Xunta hace más de un año. Todo el compromiso por parte de la Xunta de Galicia en continuar luchando porque se pueda desplegar la offshore en la comunidad. Agradecimiento, repito, inmenso tanto a la patronal como también a los sectores por estar trabajando conjuntamente. Y creo que es importantísimo que este congreso se mantenga en el tiempo, que estemos ya en la 7ª edición, que a nivel nacional e internacional pues estén escuchando distintas voces. Hay que trabajar también desde la experiencia de otros países que van más avanzados y, por supuesto, pues poniendo el foco en que la comunidad gallega creo que tiene muchísimo que decir en los próximos años desde el punto de vista industrial y energético en el desarrollo de la eólica marina. Muchísimas gracias a todos. Delegado. Gracias. Bo día, autoridades, señoras y señores. Las energías renovables son el presente y el futuro para llevar a cabo la modernización industrial de nuestro país. En Galicia lo sabemos muy bien. Nuestra comunidad autónoma es una potencia eólica, tanto en la fabricación de equipos como en la generación de energía. Cuenta para ello con una industria naval, un sector marítimo portuario y unas capacidades tecnológicas y de ingeniería que la han convertido en un referente internacional de la cadena de valor de las instalaciones eólicas. En este sentido, Europa está marcando el camino y nos marca un camino de descarbonización de la sociedad, de la industria y de la economía, estableciendo como objetivo el producir al menos el 42% de nuestras energías a partir de fuentes renovables para el año 2030. Ante esto, la búsqueda de alternativas de energía más sostenibles se presenta como una solución clave, pero a la vez como algo absolutamente necesario e imprescindible. Una de esas soluciones, tal y como ha quedado patente en este foro, es la implantación de la eólica marina, una industria que va a jugar un papel fundamental en la modernización del mundo productivo. Desde el Gobierno de España somos conscientes de las ventajas que ofrece y estamos impulsando su despliegue en todo el país. Para ello, venimos a aprobar un nuevo marco regulatorio que garantiza el despliegue ordenado de estas instalaciones, integrando sostenibilidad como pilar central del desarrollo de las energías renovables en el mar. En este sentido, favorecer el desarrollo de una eólica marina responsable a través del diálogo entre todos los actores resulta imprescindible si queremos llegar a buen puerto. Trabajamos para que Galicia sea pionera en este tipo de instalaciones y aproveche todas las oportunidades industriales y de empleo que ofrece. Y lo vamos a hacer llegando a acuerdos, como siempre lo hemos entendido. El consenso tiene que ser la llave que abra la puerta a la entrada del offshore en Galicia. Por eso, aprovecho este foro para lanzar un mensaje de tranquilidad. El Gobierno solo aprobará los proyectos que garanticen el respeto medioambiental y, sobre todo, el respeto al sector pesquero, tan importante para nuestro país. Defendemos la implantación de la eólica marina, pero siempre que sea compatible con la conservación de los valores naturales y la biodiversidad, allí donde se implemente. España tiene una normativa muy exigente y muy garantista, de modo que no se llevará a cabo iniciativas que impacten negativamente en el ecosistema marino.
No obstante, somos plenamente conscientes de las ventajas que nos ofrecen las energías renovables. Apostamos por una transposición verde de todas las fuentes y la eólica marina es, desde luego, importante y determinante para llegar a ese objetivo pretendido. Por un lado, porque contribuye ni más ni menos que a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, y por otro, porque garantiza un suministro eléctrico y genera, sobre todo, empleo de calidad. Lo queremos hacer de la mano de una industria naval puntera, con empresas como Navantia, aquí en Ferrolterra, que permitirán llegar al horizonte del 2030 que nos marcamos como Gobierno. Una tecnología diseñada y fabricada en nuestro país, creando miles de puestos de trabajo y que suponga ni más ni menos que un impacto muy positivo en el territorio. Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica ya ha destinado 150 millones de euros en ayudas del Plan de Recuperación a proyectos pilotos y plataformas de ensayo de la eólica marina. Estamos liderando el proceso y prueba de ello es la plataforma experimental en Punta Langosteira, aquí al lado, en A Coruña, que permitirá avanzar en la expansión de la industria en Galicia. Queremos convertir nuestras costas en un polo de referencia internacional para el desarrollo tecnológico y, sobre todo, para la innovación en el ámbito de la transición energética. Un nuevo motor económico que nos ayude a crecer y a mejorar, aprovechando nuestras capacidades para generar energía limpia y, sobre todo, energía sostenible, con la que abastecer a nuestras industrias. Queremos ser, en definitiva, el faro de referencia en el desarrollo de las energías renovables en el mar. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer de manera justa, ordenada y equitativa, mediante medidas de apoyo que incentiven tanto la creación como su desarrollo e implementación, escuchando y colaborando, haciendo un seguimiento exhaustivo de la adaptación de las offshore. Por eso son tan importantes foros como estos, como el que organiza ASIME, que nos ayudan ni más ni menos que a reflexionar, a compartir ideas y, sobre todo, a analizarlas para sentar las bases de este nuevo modelo productivo. Espacios que tienen como fin buscar soluciones innovadoras, asegurando la armonía con otras actividades marinas y, sobre todo, la protección medioambiental. Porque estamos ante un objetivo ambicioso y es básico la participación del conjunto de la sociedad si queremos que salga adelante. Finalizo mi intervención reafirmando el compromiso del Gobierno de España en impulsar y seguir impulsando la eólica marina, con diálogo, con conveniencia y, sobre todo, con respeto a todos los agentes implicados. Estamos ante un auténtico reto de país y vamos a trabajar todos juntos para que Galicia sea la auténtica protagonista como realmente le corresponde. Muchísimas gracias. Gracias. El cóctel arriba. Dato importante.